Señoras y señores, hola, 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 ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días, bienvenidos al programa de Twitch número 1 en cuanto a deportes. Nosotros estamos listos para llevarles toda la información y listos para poder demostrar aún más que este es el camino. Twitch, obviamente, y arrancando ya el programa. Próximo tema de la intro tiene que ser Free From Desire. Dice, hola, hola, tengo miedo de este Olimpia Super Galáctico 2050. Dice, a la pucha. Hola, mi querido Junior, ¿cómo te va? Empieza mi novela, dice Junior. Hola, mi querido Gustavo. ¿Qué dice toda la gente del chat? ¿Cómo pasó este fin de semana? Preocupación en Olimpia, pero bueno, muchachos, tranquilo. Es un rival que sabíamos que iba a salir de esa manera. Un rival difícil y que no aflojó. 4-1 cayó el Decano. Pero bueno, hola, mi querido José Barrio Salcedo Coqueva. ¿Cómo te va? Muy buenos días para vos. Hola, hola chat, hola gente tanto de TikTok como de Twitch. Empezamos una semana cargada, por fin una semana donde donde empieza el campeonato, por fin, boludo, dejate de joder. Ya hacía falta fútbol en este lugar, ya hacía falta volver a las transmisiones los fines de semana y obviamente tuvimos un mes que bueno, no tuvimos fútbol local, entonces no había un carajo, no había un carajo. Sí, Mundial de Clubes. Que ya tenemos a clasificado claro, Palmeiras. Un mundial de clubes que ya parece más la Champions que otra cosa. Así que bueno, por fin ya van a volver las cargadas, por fin ya va a volver todo a lo que estamos acostumbrados. Y ojalá que este campeonato nos salga campeón Libertad, eso es lo que decimos. Bueno. Después de tanto comienzan con 4 minutos de atraso y no 14. Dale, Andrés Recate. Hola, Marcos Kings. Hoy nos vamos otra vez, Hoy es. Coque, hace algo, carajo. Nos comimos 4, dice Gustavo Segovia. Quiero arrancar ya con lo que fue el amistoso. Dale. Quiero arrancar con el amistoso. Se saca la campera. Sí, está caliente. Estoy muy enojado. Enojadísimo, pero no con el plantel ni nada de eso, sino por otras cosas de la vida, ¿verdad? Bueno. Primero que nada, hablemos de lo que fue el partido contra Racing. Sí. ¿Cómo plantea Bustos este partido? Un 4-4-2. Mike Towers llegó prácticamente el viernes. Sí. Pum. Sábado arrancando de local, no jugando en su posición natural, que para mí tendría, si quiero armar hoy con todo lo que vi, me gustaría armar un 4-4-2 con Capazo y Vargas. Ahora, el lateral derecho del PA. Bueno, Vargas empezó jugando de lateral derecho. Jugó con Junior Barreto, Capazo, Tobías Morínigo. Mediocampo con Richard Ortiz, Giovanni Bogado. Redes por derecha, Leguizamón por izquierda, Seba Ferreira y Adrián Alcaraz arriba. Ese fue el 11 que puso Olimpia contra Racing. Sí. Bueno, primero que nada, voy a hablar desde un punto, desde el... ¿Qué quieren que empiece a echar? ¿Lo malo o lo bueno? Siempre lo malo. Gracias, Pinky Dinky Doo. Gracias, Pinky Dinky Doo, por esa sub, ¡Qué grande! Manuel también, muchísimas gracias por esa sub. ¡Qué grande, perro! ¿Cómo se van suscribiendo? Mira, pues Pinky Dinky Doo tiene 9 meses de sub. No. Nivel 1 es de 9 meses. Espera. 3 meses. ¿Cómo? Bueno, los perros se están suscribiendo en Twitch. Bien, se nota que se cobró, sí, señor. Se nota que se cobró, se nota. Pero de igual manera, este es el canal con más sub deportivamente literal. Ok. Dígame un canal con más sub que Pasión. No tienes. No hay. Estamos bien, Coca, no hay que desesperarse, vamos a recabar la apertura. Bueno, a eso es lo que yo voy a ir. Voy a arrancar primeramente con lo malo. Con lo que yo vi malo. La defensa está fuera de ritmo. Capazo está fuera de ritmo. Por más de que muestra cositas, está fuera de ritmo. Obviamente, si Capazo está fuera de ritmo y al lado lo tenés a Junior Barreto no te va a andar. Exacto. Porque el complemento de Junior Barreto para que Junior Barreto juegue bien es Capazo. Es Capazo. Ahora, Capazo no estuvo bien. Tobías Morínigo para mí es un pibe que trabaja muchísimo más de volante. Por ende, a la hora de volver, le cuesta bastante. Es más, si vos te das cuenta, en el primer gol de Racing, es prácticamente... Todos los perros le culpan a Richard.
El que pierde la pelota en la media cancha es Giovanni Bobado y ahí todos los perros le culparon a Richard, pero realmente el que no cubrió su espalda fue Capazo. Pero también, ¿por qué Capazo no cubre la espalda? Porque pensaba también que Tobías Morínigo estaba. ¿Y Tobías Morínigo qué hizo? Vos cuando ves la repetición, Tobías Morínigo está totalmente adelantado al ataque. Sí. No volvió. Son errores puntuales. Olimpia queda muy mal parado a la hora de atacar. Muy mal parado. Con un mediocampo que está lento. Y hay que decirlo, el mediocampo está muy lento. Para mí, lo mejor del mediocampo que tuvimos es Giovanni Bobado. Hoy en día, para mí, Giovanni Bobado es alguien que te da esa chispa diferente. Que vos ves y decís, este tiene cositas, tiene cositas. Hay que pulirle y tiene cositas. Richard Ortiz estuvo para mí muy lento. Olimpia empezó a jugar mejor, siento yo, cuando entraron Franco y Javi Domínguez. Después, también, Vargas, para mí, Bustos lo tiene demasiado expuesto, puedo ponerlo de lateral derecho, porque el puesto natural de Vargas es central. Alexis Cantero me gustó bastante cuando entró en el segundo tiempo, y yo creo que si Zabala se va tenemos un jugador que puede, no al nivel de Zabala, pero sí que puede llegar a cubrir la obligación que tiene ese lateral izquierdo, dejándolo vacío si es que se va Zabala. Después de eso, Seba Ferreira, mi carta. Tu carta es más fuerte. Mi carta más fuerte es Sebastián Ferreira. Muy bien. La verdad que me sorprendió para bien. Yo esperaba cosas buenas de Seba Ferreira, pero dentro de todo bien. Y sacando todo lo que fue el resultado, Olimpia yo siento que mostró mucho más de lo que realmente se esperaba. Olimpia yo siento que mostró mucho más de lo que realmente se esperaba. Porque ¿qué te pasaba el campeonato pasado? Que vos, tu mediocampo era lento y tu defensa era un desastre y no tenías 9. Hoy siento que existe, que hay un poco más de solidez a la hora de atacar. Justamente con Alcaraz, que llegó muchas pelotas. Alcaraz también, si lo pulís, a punto y llega a tener el nivel que tuvo contra Guaraní, el nivel que tuvo en Guaraní, estando en Olimpia, yo creo que va a ser uno de los goleadores del torneo, al igual que Seba Ferreira. Mirá que la construcción del gol que se da en el gol de Sebas es una jugada muy linda que empieza arrancando Alex Franco. Una jugada muy linda. Después tenés todo lo que fue en los primeros 15 minutos del primer tiempo donde Olimpia proponía. Porque ¿qué te pasa? Vos jugaste tu primer amistoso con la reserva. Sí. Tu segundo amistoso con Fernando de la Mora y Espada jugaste contra Racing, que hoy en día está en top de los mejores equipos de Sudamérica, con un equipazo. Racing jugando con un equipo mixto, pero a la vez jugando con titulares. Dentro de todo, ¿qué pasa? Los goles de Racing vienen por errores de Olimpia. Los goles de Racing vienen por errores puntuales de la defensa. Subimos y no bajamos. Richard, yo me di cuenta que no jugó como un volante de marca, sino que jugó muy adelantado. Y vos le veías a Giovanni Bobado muy abajo. Entonces, yo creo que hay que cambiar los roles, muchachos. Para mí, Giovanni Bobado es un jugador que puede ir mucho más al ataque que Richard Ortiz. Hoy en día. Y es un jugador que te puede ordenar muchísimas cosas porque el tipo la pisa, gira, hace el pase. O sea, bien Giovanni Bobado. Bien dentro de todo Vargas, que por más de que no jugó en su posición natural, se lo veía con confianza. Yo quiero hablar de ese tema, Coque. Métele. Porque para mí lo que hizo, ¿qué hay? Ahí está. ¿Cómo te va, mi querido Eder? ¿Todo bien? Mira la facha que maneja. No sé quién es. ¿Franco? Por sus cejas lo ya pillé. Pero para mí, sinceramente, yo quiero partir de este punto para arrancar el debate y hablar de Olimpia. Porque Bustos, yo espero que Bustos no se encapriche con Vargas de lateral derecho. Espero que Olimpia traiga un lateral que pueda suplir esa falencia. Pero lo que hizo Bustos ante Racing fue exponer a Vargas. Eso es lo que hizo. Es exponer a Vargas porque no es su posición natural.
jugó a pesar de todo, demostró que tiene ganas para jugar. Recordemos que el jugador llega viernes, sábado y ya está jugando. Pero muchos lo criticaron, salió la gente a hablar en Twitter, a trozarlo a Vargas, pero no es su posición, Él es central y para mí, la posición que Vargas va a tener, si Junior Barreto no encuentra su nivel estando al lado de Capazo, para mí es Vargas Capazo, pero no me gusta que la gente salga a hablar de el nivel de Vargas, supuestamente, hablando del partido del sábado, porque él no jugó en su posición natural. Entonces, yo espero e insisto que Bustos no se encapriche en hacer jugar centrales como laterales. Yo eso es lo que pido, porque lo expuso, no jugó al nivel que muchos esperaban, porque obviamente estamos hablando de Gustavo Tutu Vargas, que realmente tuvo una apertura increíble con Guaraní, siendo uno de los ejes en el equipo. Pero por eso yo no creo que la gente tiene que trozarlo. O sea, realmente es darle tiempo que se acomode, porque imagínate vos siendo un club Coque. Vos agarrás y te dice mañana te va a jugar, qué sé yo, en cualquier equipo. No voy a dar nombre porque yo sé que soy Olimpia, pero ponele. Y es difícil adaptarse, no es fácil adaptarse de un día para otro y jugar ya, ¿entendés? Y además jugar en una posición que no nada que ver. Ahí en el chat dice Iván Vera, empieza experimentando el DT, pero estos amistosos son para eso. O sea, los amistosos son para más probar. Me gusta que haya experimentado. Sí, no me gustó ponerlo, obviamente, no me gustó. Pero, como dice Coque, en estos amistosos tenés que probar. No podés estar experimentando en el torneo de clausura, no podés estar experimentando en la Copa, no. ¿Qué pasa? El fin de semana juega Nacional contra Peñarol, sí, por el final del intermedio. Sí. Lucas Morales juega su último partido con Nacional y después ya se va a sumar a Olimpia. Pero mientras tanto, ¿a quién pones? ¿Entendés? Mientras tanto, ¿a quién pones? Exacto. Tenés que cubrir tenés que cubrir un lateral derecho. Uh-huh. Lo pones al chico Baruja. Y Matías Arguello está suspendido. Exacto. Lo pones al chico Baruja. Jugás con Baruja, Vargas, Capazo y Alexis Cantero. Uh-huh. Porque no sabes si Zavala va a estar. Ese es el tema, mi querido Coque, porque Lucas Morales llegaría después del intermedio, o sea, después del partido contra Peñarol. Hoy por hoy no tenés lateral derecho. Como decía Coque, hay opciones. El chico Baruja. Ahí está Santiago que dice, ¿por qué no lo probó a Baruja? Coincido, porque justamente, como dijimos, que estos son los partidos donde hay que experimentar, donde hay que probar, donde hay que ver si realmente vas a tener o no vas a tener lateral, o vas a tener que usar y experimentar a un central en esa posición. Acaba llegando nuestro amigo Franco Arroza. ¿Qué tal? ¿Cuál es la excusa del día de hoy? ¿Todo bien? ¿Por qué me pusieron ayer en mi cara? No sé, raro. Eso, Yo también. ¿Vos sabés que yo vi un corto donde yo era... ¿Vos viste ese corto? ¿Cuál? ¿Vos no viste? No. De lo que me acusaron. No. Donde yo era un criminal de... ¿Vos no viste que me usaban mi cara para hacerme un criminal? No. Y ese es. ¿En serio? Un saludo a Cuello, a Sergio. No, viste ese. Hola, Franco querido. Chico Acosta. Prime. Chico Acosta. Epa. Chico Acosta. Chico Acosta. Volvió la ilusión. Nos volvimos a ilusionar con Chico Acosta. Y si le faltaban la pretemporada nomás. Ahí está. Ahora ya no hay más excusa. Ahí está. Está en el baño otra vez. Dice Baruja no es lateral de oficio. Él jugaba en el medio campo en las inferiores, dice Agus Abate. Después, pero ni el segundo tiempo puso a Baruja, mandó a Hugo Benítez de lateral derecho. Franco, el Bruno Mars de Pasión. Te levantaste recién, Franco. Sí. Dice Iván Vera, está bien, Coque, pero desde que llegó este DT no tiene equipo definido, menos ideas claras, le estamos dando demasiado tiempo.
Bueno, Pero ahora hay que espera, entenderlo. Ahora hay que este es el entenderlo. primer partido de gusto realmente. Exacto. Primer Porque partido de gustos ahora con se le el trajo equipo. a todos los jugadores que él quería. Él, literalmente, se mete el pasado. Toda la conferencia de prensa le mandaba la puta a Palermo. O sea, pero ahora hay que ver. Y Yo si le traje- doy tiempo hasta el clásico. Y si le cumplieron todos sus caprichos y no funciona. Y ahí es otra cosa. Bueno, así nomás el fútbol paraguayo. ¿Qué peor va a hacer? Puede también cumplirle todos los caprichos de tu técnico y después que sea cualquier cosa. Pasa Sí, también. obvio, pasa. Gracias a tu totalmente. tu pésima gestión. Te pido disculpas, pero 4 te comiste, Coque, con tus jugadores. Y tú gestiones, te quiero decir. No es mi gestión. Tú gestiones. ¿Cómo me- Porque hasta antes del partido era tu gestión. Espera. Primero que nada, Vos trajiste a muchachos, Bustos. tranquilos. Estos partidos son amistosos y son para eso. Tan amistoso no fue Racing. Vos te cagás de risa, Franco, pero Cerro perdió 1-0 contra Trinidense. No vi, no sé, Y bueno. no recuerdo. Y bueno, Yo le vi que le ganamos o sea, Nacional. una cosa, sí, le ganaste a Nacional y ese mismo día jugaste contra Trinidense y perdió también No, Cerro. Cerro el único que puede jugar 2 partidos el mismo día. Vos perdiste contra Trinidense, Franco Salamí, gestión OM, toda tuya, que tienes pinta de ser un Diego Martínez más. ¿Qué capricho que se le cumplió? ¿Algún jugador pío fue pedido suyo? ¿Qué dice Franco? ¿Qué Yo dice creo que Franco? sí, yo creo que ¿Eh? sí, que algunos jugadores deben ser pedidos de Bustos. Como director técnico yo creo que tiene incidencia en eso. No son. Espera, ¿cómo? No sé. ¿Dónde está ese? Y acá tiene que estar, no está, boludo. Ganínate. No puede ser. Que nos roben nomás ya ahora el cargador de la copa. Y pensar que pero General Caballero, yo creo que está haciendo a propósito Racing, porque General Caballero lo había ganado luego la otra vez. El año pasado. Yo creo que de tan caballero que pierde más a propósito contra General Caballero Racing. Acá Thiago Servín, ya que estamos viendo YouTube, en YouTube dicen los muchachos, Thiago Servín dice, le tiene que preocupar mejor perder contra Trinidense que como perdió papá. Racing realmente tiene equipazo, así que Un era equipazo medio tiene obvio Racing, que muchacho. íbamos a perder, dice la El gente. equipo que jugó contra Olimpia es el equipo titular de Racing. Paquetazo me metí, trajiste Coque, no te cambió de pegarle a los jugadores, pues sí le pegué todo recién a los jugadores, muchachos. No jugó el cachorro no jugó. ¿Le pegaste o Le pegué. Le pegaste. Si llegaba temprano ibas a ver. ¿Le pegaste o le pegaste? Y No, le pegué bien. con cariño y respeto. Yo Jugadores le sinceramente, trató sin respeto. a ver, Axel Alfonso puede jugar de lateral, en las inferiores era lateral y además creo que con JCC debutó de lateral, si no me equivoco. Le había dado una asistencia al Pollo Recalde en algún momento, dice Gustavo Segovia. Mira Gustavo ese dato. Alfonso jugó de lateral, sí. Él jugó de lateral. Y para mí puede ser Hugo una Benítez también opción. jugó de lateral. Es que Hugo Benítez, la Se mayoría hicieron de 10 las veces... cambios. Olimpia hizo 10 cambios. Y está bien. Y ninguno de los 10 cambios funcionó. ¿O ¿Cómo no? Ya que no usan a Cachorro, hacelo Coquelme. Así verlo. Richard No, juega difícil. mal, Coque. Jugó lento nomás. Fichó mal Olimpia. Fichó mal. Pero amigo, ¿cómo por un partido vas a decir eso? Esa es tu gestión. Es tu gestión, hermano. Y ahora te querés lavar las manos. Yo te quiero decir nomás eso, porque ahora todo te estás... Así estás, mira. Pues si vamos a ser campeones de la apertura. Te de estás clausura, lavando las los manos, te estás desligando. perros. Yo en ningún momento me desligué nada. No dije nada Vos yo. hace 2 minutos dijiste que eran todos jugadores tuyos. Y sí, son míos. Hay que decir las cosas como son. Fue Richard Ortiz titular. Sí. Claro. Ahí está. Ese es el problema Olimpia. Y si no está Richard Ortiz, ¿a quién le pones? Hubieran traído gente en vez de Richard Ortiz. Bueno, a ver, necesitamos otro volante de marcas, Coque, aceptalo, dice Luca. Coquelme le Sí, pegó a obvio que todos sí. menos a Richard, igualito que Juan Román. Porque tenés solamente con dos Fran volantes de Fabra. marca. Richard y Marco Gómez. Pues si yo, muchachos, yo ni dije que cuando salió Richard empezamos a jugar bien. Literalmente eso. Pero muchachos, quieran o no, Richard Ortiz o Derly González van a seguir en Olimpia. Son jugadores intocables. Intocables, no, o sea, son cabezas de grupo. Hagan todas las contrataciones que hagan, Libertad va a ser campeón, dice Andrés RKT. Huito se fue a Libertad. Mira vos, esa es una buena No información. me acordaba de Huito. Huguito Fernández que está en Olimpia. Pero no sé si no se había ido Triqui. No, Eso era... Manu Romero, pues. Manu Romero. Romero. Manu Romero, entre otros, que fueron a ¿Los Trinidense. cuántos se habían ido?
Bueno, lo que dejó Racing Olimpia, la verdad, para mí, desde mi punto de vista, no es parámetro todavía. ¿Por qué digo que no es parámetro todavía? Porque hay jugadores que llegaron recién, ¿no? Obviamente que eso no justifica. Pero también no hay un lateral derecho. No hay un lateral derecho. Y en la mitad de la cancha, yo no sé cómo va a formar Olimpia. Porque no lo saco a Richard. Olimpia, club de amistosos, así nomás. Marcos, vos sabés. Club de amigos, dice. Ajá, no. Cabeza de grupo, fósiles de grupo, mejor dicho, Marcos. No, yo soy mal educado, Mr. Tense. ¿Y por qué son intocables? No son nadie en la historia de Olimpia. No ganaron nada que nos hayan ganado otros cientos de jugadores que son intrascendentes en nuestra historia, dice Moras. Pero Porque así funciona. Así el pues fútbol. funciona. ¿Qué vamos a hacer? O sea, Imagínate nada que en Cerro hay intocable. Imagínate nada. ¿Quién Sí, se sí. merece ser intocable en Cerro? Nadie. A patada hay que echarle. Y son intocables. Pero así nomás. ¿Qué peor va a hacer? Con Gordillo y compañía. no, tranquilo. Le detesto a Gordillo. Le detesto. No, Olimpia tiene idea de juego. Me preguntás a mí ahora. No. ¿Por qué digo eso? Porque Bustos se encapricha con algo y no funcionó el final de la apertura. No funcionó la idea de Bustos. Ahora yo sé que no es parámetro, como digo de vuelta, el amistoso, pero espero nomás que él no se encasille demasiado. Yo eso nomás le pido a Bustos, que no se encasille demasiado y que trate de usar el máximo jugo posible de sus refuerzos. Porque arriba ya tenemos asegurado que va a ser Ferreira Alcaraz. Sí. Ferreira Alcaraz. Abajo, Sí o sí. abajo vamos. Olveira, el lateral derecho, para mí es la preocupación más grande hoy que tiene Olimpia. Hacerlo. Los centrales deberían de ser Gustavo Vargas con Capazo Vargas. O si recuperás algún nivel o el máximo nivel que tuvo. ¿Vos dijiste tenemos? Yo no dije tenemos. Ay, ¿por qué la gente dice tenemos? Yo no dije. Richard Galeano. mal. Ah, mañana No. juegan los Kings. Oigo. ¿Sabes todo? Obvio, contra Colonia a las 8. Tengo que estar ahí. Y obviamente por Canal 100. Digo, Sport. Vos tenés que estar en... Obvio. Vos sabés que si ganamos hoy somos finalistas, ¿verdad? Jeje. ¿Contra quién es la final? Ese no sé. No, y todavía no está definido. Está entre Colonia y San José. Colonia y San José. ¿Quién querés vos que sea? ¿Colonia o San José? Colonia. Bustos tiene que ver. Bustos tiene que ver la charla que dio el DT del Botafogo. Que el fútbol real es el que se adapta y cambia dependiendo del rival. No encapricharse con una idea sabiendo que no funciona. Obvio. Y Para mí eso es- mandá el link a su DM de Instagram, amor, si ve. San José. San José y los San José. perros. Sí. Nichelo Moral le odió tanto a Gordilio como vos, Franco. Una falta de respeto total. Qué gordillo. No, acá Gordillo. le está faltando respeto al Está jugador. haciendo Cecilio chiste Domínguez. por likes, ¿no? Esa lo maleducado. ¿Cuándo va a haber un cerrista? Hay 4 olimpistas en este programa. ¿Por qué 4? Acá contamos. No. Hay 4. Uno nomás. ¡Acá estamos! Dijiste. Al fin será, al fin. Aleluya. No, que en la Al mesa fin estamos será. tres. ¡Acá estamos! Al En la fin, mesa al fin. estamos 3 personas nomás. Al fin la metiste. No. Marcos Valdo. Marcos Valdo. Una falta de respeto total. No, Marco, dice, puerco, cayó la careta, al fin ya sabemos, puedo morir ya. Dice, no, ¿qué digo, muchachos? A lo que iba es que estamos acá. 3 personas no más. Marcos Limpita, Marcos Panchero. Tranquilo, no los muchachos. Bueno. Porque lo que decía, bueno. ¿Cómo salir? Ya sabíamos, Marco, no te preocupes. Admití, Marco Panchero, Marco Olimpista.
Al fin ya sabemos, puedo morir en paz. Se pone nervioso. Nah. ¿No crees que te carga agua, papá? Tal día carga agua y yo de paso voy a tomar nada. Y hablen de... Ese es mío, ese es de mi mamá, de bandido. ¿Por qué vos Yo tenés... conseguí ese. ¡Ey, el agua! ¿Por qué vos tenés el coso de tu mamá? Conseguí si tiene ¿Y para plata. qué vos tocás si no es tuyo? Pero no se había perdido, go. ¿Dónde se perdió? No sé yo. ¿Y dónde conseguiste? Y yo le pedí a la limpiadora Se- que se- me ¿Tu diera mamá la terminó mano. en el 96 el colegio? Sí, vos nacías. Yo nacía. Sí. Mira, Mira vos. ahí te das cuenta lo leca que está, amigo. 96. ¿Cuánto Además- es tu mamá? 40, 50, pero ya a cumplir ya. ¿Qué edad tenés? 50. Un 47 por ahí. 45. Bueno, hablando de estas cuestiones de cerro porteño, dice Marco Morel salió ya del ropero. De closet. No. Dice Milfom. Y G de la mamá dice, no, una falta de respeto. No, pues yo no espero nada de lo de este chat, ¿sí? Una falta de respeto. No. Respeto, pues. La falta de respeto es cuando te afecta la opinión del otro. El chat, ya pues, no te ya, afecta. el chat pues ya perdió todo tipo de credibilidad. Hace mucho tiempo. Chat. No me calienta con el jefecito. Mi mamá me hacía mucho de puteo por eso y había sido tenía Marco. ¿Eh? ¿Quién te llamó? Mi mamá me hacía mucho me retó porque yo perdí ese. Pero yo cuando tenía eso que yo ¿Dónde encontré estaba? en la cocina estaba. Ah. Sí, pero todos nuestros vasos térmicos se perdieron, amigo. Nos robaron. Sí. Ya, y después- nombre y apellido acá. Y después reponieron. Reponieron. Benjamín se llama. Cierto, él llevó uno blanco Hydrate de Olimpia que era de Coque. Hmm. Coque casi se murió por ese. ¿Y sabe quién le descubrió a Benja? Gran robabazo. ¿Sabe quién le descubrió a Benja? Y le contó a Coque. Pablo. Bien, Pablo. Su chongo. Acá también tenemos sindicalistas. Coco y Pablo, por ejemplo, son los sindicalistas. Pues son, Entre ellos. entre son- ellos, Derly y Richard. Esa onda, Acá vamos a hablar mal de Pero Richard. ellos son mientras no- productivos. Mientras no esté... Para mí son Luquilla Barquito, dice. Saludos, muchachos. Hoy piró por la calle. Cierren las puertas de la nueva olla. Gracias. Marcos, reponieron. Dale. Repusieron. Perdón. ¿Por qué ustedes aprovechan cualquier bachecito que yo voy pisando? Hoy es mi aniversario como sub, dice. Bien, Fede, querido. Qué grande, Fede. Qué grande, Fede. Chat, ¿vieron lo que hizo Gustavo Gómez? ¿Cómo se nota que soy de Tomatillo y más adelante la vera? ¿Viste lo que hizo Gustavo Gómez? ¿Qué hizo Gustavo Y Gómez? se expulsó. Ah, para mí estúpido. Contra Barbosa, fue, ¿verdad? Sí, es que Barbosa buscó hasta el último que caiga en ese juego. Gustavo Gómez cayó, forcejearon en la mitad de la cancha sin ningún tipo de peligro. Venga. Sin ningún tipo de peligro, forcejearon y Los dos Gumarelo. los dos ex Gumarelo. Exactamente, cierto. Cierto. Pero igual, yo no sé qué onda. No sé qué onda. ¿Y después el agua? La edad. Cargana ese Benja. Se olvidó. Barbosa, hijo de Paiva. Chat. ¿Cuánto porcentaje? ¿Cuánto por ciento de importancia perdió el Mundial de Clubes? ¿Cuánto es que se eliminaron los sudamericanos para ustedes? ¿Cuánto por Está ciento? bueno ese para clip. Espera que anote Coque. Sí, espera, toma. Este acá. Acá, güey. Bueno. Bueno. Vamos. Me gusta, carajo. Me gusta. ¿Cuánto por ciento? A ver, espera, voy a anotar. Decilo. Benja. ¿Cuánto por ciento perdió de importancia el Mundial de Clubes después que se eliminó Boca, River, se eliminó Botafogo? ¿Cuánto por ciento? En esta zona del continente perdió bastante prestigio ya que no están los sudamericanos representantes, pero sí está Palmeiras. Yo creo que por eso el porcentaje no es tan bajo, porque está Palmeiras justamente. Yo creo que perdió un total de 40%. A mí ya me chupa un huevo el Mundial de Clubes. Ya no es que me vuelvo loco, solo voy a ver los partidos de los sudamericanos. No, De uno. Sí, el uno que queda, el único que queda. De Palmeiras. La verdad que me da igual ya. Ya. Bueno,
Torneito. De mi parte, por lo menos, yo le voy a ver a Palmeiras. Me hubiera gustado verle mucho más al Palmeiras estando con Gustavo Gómez. Lastimosamente Gustavo Gómez se le expulsó. Pero yo creo que ahora un 80%. Y si se llega a eliminar al Palmeiras, yo soy sincero, voy a ver la final mañana. Va a ser tipo una Champions. Va a ser una Champions. Va a ser Exacto. una Champions más y es como que... ¿Qué pasaba? Que el gustito pues era el... A mí no me calienta el PSG Bayern, chat. Me chupa, Es huevo. un partido que daría gusto ver igual. PSG Bayern puede ver siempre. PSG Bayern da gusto, pero tampoco es que me mueve el piso, porque ellos no le toman muy en serio el Mundial de Clubes. Yo voy a ver el partido de Palmeiras. Palmeiras llega a semifinales, ¿cómo qué dice? Y el Flu... Ah, hoy juega el Flu. Por eso te digo sudamericano, me dijiste Palmeiras nomás. Sí, bueno, se eliminó. Podría estar eliminando a Fluminense. Qué grande las 41 personas que nos están viendo a través de X. Muchísimas... Felicidades. Muchísimas felicidades. La puta. ¿Por qué le felicitaba, boludo? Muchísimas gracias, quería decir, perdón. Dice, los de Bayern se agarran... Sí, los Bayern sí toman en serio, la verdad que sí. Ahora da gusto el PSG Bayern porque Creo son que los que están tomando ese sí hace en un serio. partidazo. Ese me gusta. Pero- Prefiero ver a Guaraní de Fran versus Guaireña antes que ver los partidos de hoy, dice. ¿Cierto? ¿Hoy quién juega? Y hoy juega Flu. Sí, juega Flu, eso sí. Ese pega. Flu, Inter... Bueno, ahí está, chao. Se pega. Manchester City al Gilal ¿Por que qué no va a le haber puede ni- ganar Flu al Inter? ¿Por qué no? Inter medio pelo, Verás, Core, el último finalista, weón, boludo. Y sí, pues le pueden ganar Flu. ¿Por qué es lo que voy a perder la esperanza? Flu, lo. Flu. Flu, lo. Sí, por eso, ¿no? ¿Viste eso? Eso es mala onda ya. No. Yo voy a ver hoy. Na, Olimpia na, Kings. na. Voy a ver a los Kings hoy. Mentira, Yo mentiroso. estoy loco, yo al comienzo estaba demasiado emocionado, veía todos los partidos, y ahora estos partidos así de cuarto, y eso no veo, unos cuantos ya me perdí. Yo realmente estuve viendo casi todos. Yo al comienzo veía Mamelodi, Hyundai con... No, yo realmente vi casi todos los partidos de... Yo en el sudamericano lo que casi vi todo. No, yo vi todo. Yo me comí un Alain Esperanza de Túnez. Yo Mamelodi también vi un partido contra el Ulsan, sí. Sí, ese fue partidazo. Partidazo. Partidazo fue. Después, El partido que se suspendió otra vez fue el del Benfica y Chelsea. casi 4 horas. Casi 4. ¡Epa! Casi Flu. 4 horas de. ¿Ustedes qué creen con el tema de. Mira, eso es muy bueno. ¿Qué? ¿Cómo? Teniendo en cuenta lo que va, ya es este Mundial de Clubes donde estamos viendo varios partidos que se van suspendiendo. ¿Qué va a pasar del Mundial? Una Van rotura de huevo. van a ver partidos que van a ser retrasados por inclemencias del tiempo, por presencia eléctrica, etc. Una... Bueno, espera, yo quiero, este quiero hacer un clip. Pues ya Quiero estaba hacer un clip. haciendo, ¿Qué Nio. estábamos haciendo? No, pero yo quiero retratar la pregunta. Bien. Quiero retratar la pregunta. Si hace peor que vos, no respondo. Bueno, Lo estás haciendo muy bien. ¿Arranco bien? ¿Arranco? sí. Bueno, teniendo en cuenta que en el Mundial de Clubes hubieron transmisiones, hubieron partidos que terminaron retrasándose. Vamos a arrancar otra vez. No, Hace normal. espera, te hace que hagas una pregunta. Dale. ¿Qué opinan de que se suspenda tanto los partidos en el Mundial de Clubes? Pero eso, ¿qué opinan? Y así nomás. Rápido, rápido así. Para nació que la por gente Sas. y que la gente comente. Vale. Bueno. 3, 2, 1. ¿Qué opinan que los partidos se suspendan tanto en este Mundial de Clubes teniendo en cuenta que se viene el Mundial? Y una rotura de huevo. Es una rotura de huevo. No pasa en ningún lugar del mundo lo que pasa en Estados Unidos. Se entiende que es por los rayos. Pero acá se juega con lluvia. En Europa se juega con lluvia. En todos lados se juega con lluvia. Y de verdad las probabilidades son mínimas. Pero bueno, si cae un rayo, ¿qué vamos a hacer? No, para mí realmente pésimo. O sea, el partido del Benfica y el Chelsea se suspendió por casi 3 horas, después se jugó. No, para mí es horrible. Para mí es horrible que se suspenda tanto los partidos. Vos decís, se suspende y ve así y hay un arcoíris ahí en el estadio. No, imposible. Imposible. Para mí son cosas que no se tienen que suspender así nomás, siendo que acá se juega con lluvia, se juega con nieve, se juega con 45 grados de calor. Y no sé, muchachos, es horrible. Realmente una de las... Coque así o más forzado, le gustó Chad.
O sea, vamos a ser sinceros. El tema es que a mí lo que más me preocupa de esta cuestión, ya viendo el Mundial de Clubes, el Mundial. El Mundial. ¿Cuántos partidos que van a retrasarse? ¿Cuántos partidos que no van a incluso terminarse? Dependiendo de qué tan fuerte sea el viento, sea la A mí el que me actividad rompió la bola, eléctrica. Marco, ese que faltaban 5 minutos para que termine el partido y tuvieron que esperar media hora otra Sí, vez. sí, Una sí. rotura, huevo. Coquelme forzando el clip como... Estuvo bien, ¿no? Pero no se Estuvo puede bien hacer forzando, nada pues. porque es una ley nacional. claro. Y sí, pero Y ahí pues está el sí. tema. El tema pues, que vos ya elegiste. ¿Por qué no tuviste en cuenta esa ley nacional para elegir la sede del Mundial? Mira, mira lo que dice José. Imagínate en el Mundial. Paraguay está ganando 1-0 contra un equipo así fuerte. Te tiro una. Inglaterra. Partido complicadísimo. Paraguay está aguantando el partido. Se suspende el partido por 2 horas. Se juegan esos 10 minutos que quedan. Le empatan a Paraguay. Amigo, te perdés. Tus jugadores se enfrían. Perdés la concentración del partido. Perdés todo, boludo. Perdés todo. Y casi le pasó al Chelsea eso. Igual habría que saber por qué se creó esta ley. Porque evidentemente a alguien le cayó un radio de idioma nota. Evidentemente Acá alguien se dice, murió. allá es diferente, dice Joel Yajari. Varias muertes ya hubo por el clima, no es como acá. Y por eso, alguien falleció. sí, Acá, sí. por ejemplo, Pero en el estadio. Seguro. Algún jugador No de puede ser, NFL, boludo. qué sé yo, algún... Maresca habló al respecto. Maresca, el director Sí, técnico del de Chelsea. Chelsea. Dice, para mí, personalmente, no es fútbol. Ya son 7, 8, 9 partidos los que se han suspendido aquí. Creo que es una broma, declaró a la prensa tras la dramática victoria del Chelsea 4-1. Entiendo que por razones de seguridad haya que suspender el partido, pero si se suspenden 7 u 8 partidos, probablemente este no sea el lugar adecuado para celebrar esta competición. No es normal suspender un partido, continuó Maresca. En un mundial, ¿cuántos partidos han suspendido? Probablemente 0. En una Eurocopa, ¿cuántos partidos? 0. 0. Llevamos 2 semanas aquí, dice el director técnico. y ¿Cuántos ya partidos se suspendieron? Ya se han suspendido 6 o 7 partidos. Sí. Hay un problema personalmente para mí, dice el director técnico Maresca. Y para mí eso hay que añadir al clip. ¿eh? ¿Quién murió por rayos? No sé. Ahí investiguemos nada. No sé, mira, yo te digo algo. Para mí, ¿qué pasa? Yo siento que el fútbol en general no es un deporte para suspender cada rato, boludo. Porque perdés la concentración y los jugadores se enfrían. En cambio, vos un partido de básquet, bueno, todos los estadios están todos Techo. techados. Bueno, los partidos de NFL son partidos que se cortan bastante luego. Y podés hacer todos los miles de cambios que vos quieras. ¿Entendés? O sea, eso también me es muy raro, boludo. El partido Porto-Palmeiras se detuvo 40 minutos y jamás llovía, había sol. Y sí, Exacto. sí. El Rayo Lizamón, dice Ariel Coro. Su estadio, ¿sus estadios no tienen paraguayos? Ah, no, para rayos. Después está la famosa historia del equipo africano que murió porque Los 11. los 11 lo murieron porque su taquilla era de metal y el otro equipo era de plástico, su taquilla y gran bola dan. Son todas Ese era- historia urbana nomás. Nada de República del 100% real. La televisación está detrás de esto. Mientras más tiempo meten, más... ¿Vos mientras más decís? tiempo pasan... Puta madre, espera. Mete más anuncios, no creo. La televisación No está sé. detrás de esto. Mientras más tiempo Sí, pasa, te te meten más desacomoda la anuncios. grilla. Te Te desacomoda toda desacomoda la grilla. completa la Sí, sí. grilla. Cosas que tenés que hacer. Sale Sale por muy A mí me dio mucha pena el relator del partido, el Chelsea-Benfica. Porque, era? no me acuerdo, pero el tipo está, bueno, tenemos partidos, mañana juega Flamengo, juega ta, y muchachos, bueno, ahora tenemos un corte y ya volvemos. Y se vienen así a un corte, mostraron así un video de 15 minutos así de entrevista del Mundial Club, volvían. Bueno, esto sigue así. Mañana recordarles que tenemos Flamengo contra el Bayern Múnich. Después tenemos el Inter de Miami contra el PSG. Bueno, nos vamos a corte. Y volvían a otros 15 minutos. Pobrecito, boludo. No, pero Deportivo Sport, ¿no? Claro. Ah. Claro, obviamente por ti. Porque Miguel Simón pregunta, no, nosotros le tenemos a Cabo de Vila, le tenemos a Nelson René, le tenemos a Hugo Miño, le tenemos a Rubén Darío Arroza. Sí, nomás te lo digo. Pero es cierto, ¿eh? ¿Por qué se cae de risa el chat? Esos son unos mal educados. Son unos mal educados. En Canal Nacional fue. Juegan a la altura de Bolivia, ¿qué pasarán? Eso es cierto, ¿eh? Imagínate que venga Mbappé a jugar en la altura de Bolivia.
Mi sueño en serio que Francia venga a jugar un amistoso contra Bolivia. No Hermoso. existe, eso pone en riesgo a tus jugadores. No va a pasar, solo en Sudamérica pasa eso. ¿Ponen en riesgo tus jugadores? Marco Morel. No, yo no. ¿Qué? Jamás subí a jugar a la altura, andá, llevarle un patatún le da. Marcos ha sido más propagandista. En Tío Sport se ve. ¿De acuerdo? Yo creo que no aguantan, ¿eh? El fútbol anda muy cristal. Está peor que Sí, yo. estoy muy gagado. En hoy, mis peores boludo. épocas, yo tiraba La, cualquier la, verdura también. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué cualquier verdura? ¿Qué Yo dije mal? yo en mis tiempos también tiraba cualquier verdura. ¿Y qué dije mal? No, y ahora te trabas todo, brother. ¿Eh? Totalmente agagado. Dice, Che, me corté mi pelo, ¿vieron? no. Quiero que el chat califique. ¿Puedes dejar de usar ese flequillo para tapar tu entrada? Me molesta ya. Tenés que asumir ya la edad. Pero yo no tengo entrada. Levantame. Así hago a Jime. ¿Y por qué te pones todo ese flequillo si no tenés entrada? Pero amigo, yo me estoy dejando el pelo largo. ¿Y para qué te Epa, cortás? se viene tipo Ale Roja, pio. Acá me tipo ámbar. Sí. Sí, Venga, petiró, si venga, le digo, dame el venga. cargador. Pero a Franco con lo que le está cargando. Trabas lo que se come. Bueno, Ey. califica el chat. 10, qué feo, dice. Hace glo, Coque. Ahí atrás está full. Recomendaciones para Coque. ¿En qué peluquero te fuiste? ¿A qué peluquero te fuiste? Ah, ¿verdad? Ahí A ese que es de Eric López. Corte bolita. ¡No! ¿Cómo que? No. Marco, pero eso fue Marco. fuerte. ¿Eh? No digas así. Pasa que yo tengo mi cabello muy lacio. Yo le pongo un 2, qué feo, horrible. Che, una consulta, Coque. ¿Qué? Tu peluquero, pero no te tiró ninguna novedad de Olimpia, de Cerro, Mercado de Pase, algo por el estilo. ¿Para qué mi peluquero me ha tirado limpia si yo estoy dentro? Sí, Ya no cómo se cree, te das cuenta cómo ya se cree. ¿Viste cómo ya se le subió el pony? Se subió en el pony. Obvio que sí. Yo hablé con un ex Olimpia. Pedrovi, vos escribiste. Vos escribiste, Pedrovi. Mal educado. Corte bulo, Y el bulo. peluquero ¡Ey! te arregla, Coque. Cambia de cara nomás ya. Hacete el peinado de Diego Gómez, Coque. Yo hablé con un futbolista paraguayo que quiere quedarse en Paraguay. Está jugando Colombia, delantero. ¿En serio, Paiva? No te voy a decir quién. Bueno, puedo revelar. Pero se queda 6 meses. Se quiere quedar, hacer el gol y salía afuera otra vez. Mirá un poco. Gran jugador. Está con Bu Barbershop. Ah, ¿saben qué está, Se van a reír de mí. ¿Cómo no? Se van a reír de mí. Decime. Se van a reír de mí. Dale. Pero si Franco puede tener bigotito, yo me perfilé mi barba. Pero yo sé que mi bigote no da para. Perfiló la barba. ¿Cómo te va a perfilar la barba si no tenés tampoco? Y nada, Hacer el estaba peinado muy de Santiago desordenado y Arzamendia. me alinearon acá, sí. Pero a mí uno no tiene pues ¿De qué sentido. carnicería saliste, Claro que Coque? sí. Si, si no llenas siquiera tu barba, yo tampoco tiene sentido que yo me perfile, yo me dejo crecer Pero nomás mirá, ya. mirá, tenés, mirá esto. Acá, mirá. ¿Qué digo? Ah, ¿eh? ¿Qué digo? Acá también, mirá. Si digo lo que pienso me cancelan, boludo. Ah, ¿eh? Bueno, eso. ¿Qué te pasa? Va a ser un mal educado. ¡No! 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 Espero no se haya escuchado. ¡Son mal educados, Se Marco! escuchó, boludo. Se escuchó. Se escuchó fuertísimo. todito, Gil. Marco. No. Hablen de fútbol, ¿no? Sí, vamos a hablar de fútbol, Vamos a muchachos, hablar de que tenemos fútbol. que hablar, ¿eh? Vamos a hablar. Barba, alumbrado público, ¿por qué? ¿Por qué alumbrado público? ¿Por qué alumbrado público? Parece peinado que usan la... No. 0986 15 21 80. Pueden enviar sus audios, muchachos. Mande sus audios. Adelante. 0986 15 21 80. Che, qué buena barba tengo. ¿Qué digo? Así estamos trabajando. ¿Audios? ¿Tenemos? Buen día, pasión, buen día, muchachos, en este día frío ahí. Estoy escuchando el análisis de Coque. Y realmente fue un rival complicado, la verdad. Un rival que hace rato ya están jugando todos juntos. Puedo decir que el mejor equipo de Argentina, ¿verdad? Pero lo que demostró Olimpia, la verdad, fue una vergüenza. Este técnico, como sigo sosteniendo y dije de un Terco, principio, terco.
no transmite la seguridad, no se ve su trabajo. No le puedes quemar a un refuerzo que es central, que te trajiste para ser central, como Vargas, que se pasó jugando siempre central, haciéndole jugar lateral derecho. Richard Coincido. Ortiz, creo que a lo mejor tenemos que traer otro Coincido. mediocampista que ahí le rompa la bola a Richard sacando del puesto. El último fue Rodrigo Burgos, no sé si se acuerdan. Sí. Richard era suplente de Rodrigo Burgos hasta que Rodrigo Burgos se fue, bueno, ese es otro tema. Pero ojalá muchachos de Olimpia repunte, ojalá este técnico nos calle las bocas, ¿verdad? Pero así como jugó el sábado, la veo difícil. Saludos muchachos. Saludos, mi querido Abel. A ver, a Bustos yo le tenía agarrada la mano, ¿Qué? La hermana de Busto. No, escuchen. pará, Gestiongo, Kelmi. Escuchen. Hoy, ¿vos tomaste hoy? Pa' mí que ¿Vos este tomaste vino ayer? entonadísimo ya. Ayer tomaste. Mira, todo rojo se puso de rayado. Bueno, empiezo otra vez. Dale. Yo a Bustos le tengo agarrado la mano en un 90% del mes pasado. Del mes pasado. El semestre pasado. Yo quiero ver cómo va a entrar contra Nacional. Y de ahí depende que yo saque mi mano o no, ¿eh? Que de ahí ya ¿De le... dónde estás metiendo tu mano, boludo? ¿Dónde metiste la mano para sacar? Épico. Pero vos Estos sos son que- unos maleducados, boludo. No Vos se puede, sos- acá no se puede, men. Para soltarle, me imagino, pero para Y- sacar. Para sacar. Y para, amigo, es que yo Soltarle, no le tengo sacar. la mano así, ¿entendés? Un 90%, así. Pero si contra Nacional jugamos el culo, así. Soltar. Y eso, soltar. No sacar, porque sacar significa. Y estar bueno, pues metido puedo dentro sacar de mi algo. mano, puedo sacarle mi mano. Mira, le agarró el bulto, dicen a ella también. Son unos que puta, boludo. No se puede ser serio acá, boludo. Dera, joder, yo primero me voy, chao, boludo. Traen algo de bonito. Parana, viejo, parana. Me vino a almorzar después. Empanada. Pa' épico. Vale, ¿Qué me te Yo pasa? desayuné yo. Vos lo que Pasó te hambre, fuiste Teo. ayer. No, yo no hice nada. Ah. Dice Coque le agarra la mano a los jugadores de Olimpia. Dice Coque tomó el sábado en su mar. Extraño a Rodrigo Roja, dice. En el anatómico de Busto está su mano. Coque tomó el sábado. No, chicos, paren con ese tema, por favor. Les pido que sean respetuosos. Por favor, les pido. Nada. Y vos querés meter otra vez. ¿Para qué lo que volví a andar a traer empanada de barito? Ah, no. ¿Cómo vamos a comer empanada acá, papá? De parana, viejo. No se come en el estudio. Y tía Silvana se va a enojar, papá. Tía Sí. Silvana. Tía Silvia. Tía Led. Hoy. Dice. Ojo que hay novedades en Cerro Porteño Bueno, y el Ciclón pasemos de a Barrio Cerro Obrero. Porteño, los perros, ¿eh? Vamos. ¿Qué novedad hay en Cerro? ¿Alejarse? Off. Informa Mati Cuevas, periodista de Nación Media. Avanzan las negociaciones con el extremo izquierdo argentino Ignacio Aliceda. Después, Thiago Caballero sigue en el interés de Cerro Porteño. Olimpia se metió ahora en la puja por el jugador. Tema Gustavo Caballero. Tiago. Gustavo. ¿Gustavo? ¿No es Tiago? Pero Thiago. Perdón, ¿por qué dije Gustavo? Gustavo Otro tiene- va. Otro. Thiago Caballero, jugador de Nacional, que a mí me gusta mucho. Sí. Si logra, digámosle, no ser tan polvorita, yo creo que va a explotar futbolísticamente. Porque, ojo con esto, Cerro Porteño ya lo quería, pero hay un tema. La familia de Thiago Caballero es olimpista, según la información. Entonces, Olimpia ya se mete en la puja por Thiago Caballero. Y Olimpia busca aprovechar y utilizar a su favor el hecho de que la familia sea olimpista. Yo te pregunto, Caballero, Franco, ¿en qué posición lo pondrías en Cerro Porteño? ¿Te va a ayudar? ¿Te va a potenciar el equipo? Coque, en Olimpia, ¿qué posición tomaría Thiago Caballero? ¿Crees que es un jugador que va a tener minutos? ¿Que va a jugar? ¿Que va a ser titular? La pregunta va para los dos y necesito que me respondan porque Cerro y Olimpia están buscando a Thiago Caballero. Ridículo, que te digan que la familia de tal club, la familia de tal de otro. Eso ya es. Eso es, ¿sabes qué? Chiquitaje el periodismo, chiquitaje.
No calienta. Una oportunidad de estar jugando Nacional a jugar a Cerro Porteño es dar un salto enorme. Lo mismo con Olimpia. En Cerro podría acompañar a... Bueno, es que no sé tampoco quién es el titular en Cerro hoy en día. Es complicado. Le tenés a Chico, le tenés a Jonathan Torres, le tenés a Totín. Y Thiago Caballero te podría jugar por izquierda o por derecha. Gran jugador, muy veloz también Thiago Caballero. Thiago Caballero es 9. Sí, pero en Cerro no. Y ese es el punto. Ves que En Cerro tenés nueve que no son rápidos. Y por izquierda y por derecha tampoco tenés gente rápida. Vos tenés Olimpia ya tiene su 3, 9, pues ya tenés. Olimpia tiene su dupla. Cerro también. Pero tenés a Chico, vos sabes que a mí no me disgustaría Thiago Caballero tampoco para tener como opción, porque yo sabes qué pasa, que tu otra opción son, aparte de Sebas y Alcaraz, Eric López, Abreu. Yo para mí Abreu es más un creador que un 9, pero yo, si me da a elegir para un recambio entre Sebas Ferreira y Alcaraz, yo creo que Thiago estaría bueno. No te digo que sería titular en el equipo, a no ser que demuestre un nivel estratosférico. Extremadamente alto, porque por lo que yo vi, Sebas Ferreira tiene pinta de cracky, o sea, va a funcionar en Olimpia. Metió un golazo. Hasta ahora Sebas Ferreira tiene 5 goles en 3 partidos. Después lo tenés a Alcaraz, que es un 9 que pivotea bastante y algo que hace mucho no teníamos. Siento que juego aéreo Olimpia fortificó demasiado bien con la vuelta de Capazo y también con Adrián Alcaraz. Eso sí, hay que ver qué pasa. Yo sí lo tendría como muy buena opción de suplente a Thiago Caballero, ¿verdad? O sea, pero si se llega a ganar el puesto, obvio. Adelante. Luque Si levantando yo la era- copa, si yo- Thiago Caballero de Luque. Dice. Si yo a Thiago Caballero me iría a un club donde jugara. Donde fuese a jugar. Y vos decís que tiene ¿Vos lugar decís hoy que en Cerro y en Porteño va a Olimpia. jugar? Difícil. Y en Olimpia también. Libertad, Tampoco. Es No, Guaraní. Libertad tiene todo. Guaraní. Guaraní, pero bueno. No, Guaraní no. No tenés. ¿Dónde No juega? tenés dónde, o sea. Seba, la grana de Nueva York. Vos sabés que no creo que sea la grana de Nueva York, porque tiene cositas, ¿eh? Hay destellos que yo no vi en el semestre Cota pasado que vi meta un ahora. gol. Ya, Pero sí, mejor cosas sea- que hay que a Nueva York, Con que tal de que no se mande a Benedetto. expulsar. Hay que mejorar muchísimo la defensa, el medio campo, boludo, un desastre. O sea, muchas cosas hay que. Me preocupa. Lateral derecho en Cerro. ¿Quién ahora puede ser lateral derecho en Cerro? Velázquez. Velázquez. Que te juega de central. Pero, ¿quién más? ¿Y tus centrales? Si Velázquez es lateral derecho. Quintana ahí. Matías Damián Pérez. Luciati. El Luciati, que bueno. Sabemos Y que. supuestamente ya viene. Para algo no se le echó. A ese Cerro- chongo. A ese chongo máximo Diego Martínez. La se va a tener bien para no decir otra cosa. No. Mira un poco. Coque mangas cortas acostumbrado. Ahora entendí. No, acá hay calefacción, muchachos. Entonces estamos tranquilos. Cerro no tiene lateral derecho. No. Cerro tenía a Alan Benítez. Benja, poneme pantalla completa, voy a putear ya. Cerro no tiene lateral derecho. Alan Benítez se fue gratis. Todo el mundo decía, no, esta directiva tan inteligente está haciendo esto para darle oportunidad a Alan Núñez. Porque eso es lo que necesita el Club Cerro Porteño. Ver a los jóvenes mejorar y poder ganar dinero y poder ganar competitividad. No, la dirigencia dijo, no. Alan Núñez tiene que ir de préstamo fuera del país. Bueno, entonces por lo menos este Bruno Valdés que nos rinde en Cerro no se merece estar en el club, aunque sea el lateral derecho a jugar, porque termina siendo lateral derecho también de alguna manera. Y la dirigencia dice, no, a nuestro querido Diego Martínez no le gusta Bruno Valdés, ya le echó de Boca, ya le echamos de Cerro. Y bueno, tenés... Ahora te queda Gustavo Velázquez, que es central, y va a terminar supliendo el tema del lateral derecho. Por ahora, pues no se está viendo un carajo en Cerro. Un carajo. Y ya escuché que a la dirigencia le gusta a Gustavo Velázquez de lateral derecho. Es fundir al jugador al pedo, una posición que no desconoce, pero no es su principal. 3 lateral derecho quemamos. 3. Y nos quedamos sin lateral derecho. 3. Y Rodrigo Gómez, sí. ¿Qué vamos a hacer? Azu, ¿cómo andas? Este es un mal educado, Emilio boludo. Weltero. ¿Qué Asu?
conocido el PC. ¿Cómo andas? Excelente. ¡Hola! Nelson Nelson Fútbol Fútbol Rivera. Intento estar, no estoy habilitado, ¿no? Estoy en un cumple por ahí. Cabaña. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha, Benja? Víctor Cabaña no está en Mancerro. Cabaña ya juega Guaraní, fue Víctor Cabaña. Sí. Está jugando contra Eli Rodríguez. Ahí está, perdón. Más otra vez. Mira. Tenés a Víctor Cabañas que le despachaste. Cerro despachó 1, 2, 3, 4 laterales derechos en una misma ¿Quiénes se fueron? ventana. Se fue Cabañas. Ujú, Se fue, Benítez. Se fue Alan Benítez gratis. ujú, Se fue Alan Núñez. ujú. Bruno Valleste podía suplir ese puesto en algún ¿Cómo? momento. ¿Sigue jugando? Bueno, pues le van a sacar. Pero Le tienen apartado. yo quiero ser apartado como él. Y sigue cobrando, pega. No es no es solamente eso, juega. En el amistoso contra Trinidense jugó el primer central. Chico de Acosta también apartado juega. Y no era que le. Araujo apartado juega. No, Todos pero- apartados juegan. ¿Qué es lo que el tema encerró? Y por eso, vos también estás apartado acá. Y no. Está todos los días. Ya. Entonces no sirve de nada. A lo que me refiero es que no existe ese concepto. ¿Qué es lo que está apartado, boludo? Y supuestamente. Lo dije como ejemplo porque no, estamos estoy hablando con él. Diego Martínez le notificó al jugador que no le va a tomar en cuenta y que busque No, club. pero Franco, yo quiero hacer programa contigo. No, pero espera, vos no sos técnico, boludo. ¿Qué es lo que vas a solucionar, vos? No está sucio la cámara. El gran modular. Angular, man. Gran modular. Sí, hay unos grandes moduladores acá. Pasen un trapo a la cámara. No está sucio, muchachos. Está ahí. 100 personas, ¿eh? Imagínate. Sí, señor. Imagínate. Y no hay fútbol, ¿eh? Imagínate. Imagínate cuando vaya. Empieza el... No, yo no me refiero a eso. ¿Cómo están todos? Bien. O sea, que estar acá me devuelve sensaciones positivas. Siento que en este lugar se deciden cosas. Sí. Yo siento que Marco Y todo el ese, tiempo ese, está- ese lugar da un poquito de como... ego. Parar. Ego, totalmente. Exactamente. Este lugar te Es que alza queda el- para arriba, ¿verdad? No. Acá se nota que alguien con su programa por. Saquen el gran angular y se fue Marcos. No. Soy bot. ¿Eh? Ah, claro. ¿Ustedes son bot, muchachos? ¿Ustedes son bot? Bueno, le mandé ese chiste, además. Ya estamos desarmando. Ya está, ya, Ya estamos ya, desarmando. Dejalo a mi cargo. Estamos desarmando. ¿Sabías vos? Me enteré. Me enteré. ¿Te enteraste? Coque mercenario te cedimos Alcaraz y no lo bancás. Yo jamás Nelson dije que no está- lo banco no, Alcaraz, vos sabés que A mí me yo- gustó Alcaraz, Yo he decidido arrancar julio con una... He venido a disfrutar cada programa acá. Dure 1 hora, 2 u 8. Vos estás para hacer 8 horas de... 8 horas estoy. Oye, hiciste ya, ¿cómo se dice? Extensible. ¿Extensible? Sí. El peor de la historia de Teletón hicieron así. Tristísimo fue. No. No pudimos jugar fútbol el día siguiente. Coque, ¿cómo Igual llegaste tan rápido a Atlanta? Ah, bueno, sigue la comparativa con César. Nelson, te hace el apartado y sos Tremondo hermoso. ¿Te sienta bien ser jefecito, Nelson? No. A ver, Cerro tiene una gran cantidad de jugadores en fisioterapia. ¿Cuántos son los jugadores que tienen fisioterapia? Creo que eran 6. Para dejar el teléfono allá. No sé. Hay un tema nomás en Cerro y me pone demasiado nervioso. ¿Cuál? Que nadie puede hablar. No. Eso me pone más nervioso otra Atendete vez. detalle. Juan Denis a la fuente. Piri Mota, Pachi, Abel Luciati. Ahí va. Sigue. Luciati está en Luciati fisioterapia. está... Bueno. Rodrigo Melgar- Plomoterapia. No. Urgente. No, pará. No, nervioso se me pone. Sí, pero busca otro término. Pachi, Piri Mota, Luciati, Melgarejo, Vargas, Portillo y Talavera en fisio. Vargas, Portillo y Talavera por lesiones graves de cruzados. Siento que me quedé duro. Sí, Ah, me quedé, sí. Me quedé duro. Te quedaste ahí, tipo... Espera que están... Estamos solucionando, muchachos. Buen screenshot iguales. Ahí está. Ahí está. Epa. ¿Eh? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Nelson 100% liberteño ahora. No. No tiene nada que contar duro. Basta, chat. No hagan ese chiste. Basta. ¿Qué pasó? No. Ah, no entendí. Tranquilo. No, porque igual para el ojo del chat nunca baja mi porcentaje de gumarelismo, ahora siempre está el 100. ¿Qué? No, que para el chat mi Ya. mi índice de gumarelismo no baja nunca. Siempre está el 100. Seguimos trabajando. Dice Fedes.
Sí, no importa si no solucionan, ¿por qué Libertad regaló a sus jugadores? ¿Por qué? A ver, el tema Cerro. Sí, Gabinete de crisis. Anótalo. ¿Qué puesto? Falta a una semana de que arranque el campeonato. La pregunta es sencilla. ¿Cuántos jugadores barra puestos necesita con urgencia Cerro? A una semana de que arranque el campeonato. Lateral derecho. Decime de vuelta. ¿Qué puestos? Vamos a ir 1-1. Lateral derecho. Coincido. Cerro hoy no tiene... Para mí será un error pensar que Gustavo Velázquez va a ser tu lateral derecho toda la campaña. No. Para Bueno, mí lateral derecho... medio campo. Para mí un volante de marca. Pero espera. Tenés Morel, tenés Tenés Mota. Peralta, Sí. Morel... Sí, pero Peralta, Morel, Piriamota Piriamota. va a ser tenido en cuenta. Sí, claro. O sea, tenés 4... O sea, yo particularmente siento que tiene otra urgencia más que un 6. No, jamás. Tiene 4 tipos que pueden ser titulares en cualquier equipo del Jiménez, fútbol paraguayo. inclusive. Por eso te digo, tenés Peralta, Morel, Pirida Mota y Gastón. Lateral Y de quinta opción, extremo, Wilder. dice. Un creativo, están pidiendo ahí. Ay, espera. Si se queda Pachi y Cecilio, ¿para qué trae un 10? Va con 10. Ese fue el tema. Al quedarse Pachi, la lectura va a ser de que no hace falta un 10 si se quedó el Pachi. ¿Te das cuenta? ¿Para qué vamos a buscar un 10 si ya tenemos al Pachi? Esa va a ser la lectura, pienso yo. Yo creo que Cerro no va a buscar... Después, delanteros. Se va a quedar Araujo. Se va a quedar Chico da Costa. Iturbe. Jonathan Torres. Totina Amarilla. Tenés 5 para 2 puestos. Más lo pide. Eso te digo, Ojitos, para... Yo no pienso que Cerro traiga mucho más, Acá, por ejemplo, estando de acuerdo, no dijimos 3 puestos. Yo creo que a reventar Cerro con lateral derecho, Porque para mí a Cerro le falta un rapidito. ¿Qué tiene Cerro? Cambio de ritmo, cambiar la velocidad por afuera. ¿Qué tiene? Supuestamente Aguayo. Después Aguayo, ¿qué tiene? Hasta ahí. Porque para mí Fariña no es eso, Para mí Fariña es un creativo también. Cerro... Hay 3 nuevos en la cantera, dicen. Claro, no, obviamente. No, la cantera- Jugó Marcelino, jugó Espínola. Están los chicos ahí en las formativas. Pero no le vas a tirar en un partido, en un octavo de final de Copa Libertadores contra Estudiantes. Tienes que llevarlos de a poco. A ver, volviendo al punto. A Cerro le falta un tipo rápido por afuera, Porque Cerro, en esta campaña por afuera, jugó siempre con Pachi e Iturbe. Hasta que al final del campeonato lo convirtió Iturbe en segundo punta, que me parece que es el puesto ideal de Iturbe. Hasta Araujo jugó por afuera, ¿te acuerdas en algún momento? Llegó a tirar por derecha. Para No, mí, y le Cerro... fue bien, y le fue bien. Iturbe ya no da también, No, dicen. Cerro tiene que tirar la casa por la ventana por Gustavo Caballero, me parece. Acá, por ejemplo, dice Santi, un ley. Gustavo o Thiago. Acaba de dar el ejemplo. Ujú. Acaba de dar el ejemplo. Sí. Gustavo o Thiago. No. Thiago es... Thiago un 9. Thiago es 9, no. No, Gustavo yo creo que es un Un jugador que se velocista. adaptaría muy rápido a Cerro Porteño. La verdad. Pero yo sigo sin entender el tema lateral derecho. Vuelvo a repetir. Le dejaste a Víctor Cabañas. Le dejaste a... Se fue también... Bueno, literalmente sacaste Alan 3 Núñez, laterales. Se fue Alan Benítez. Supuestamente, según lo que dice Martínez, no va a tener en cuenta a Bruno Valdés. O sea, Yo creo que lo va a tener en cuenta si es que lo usan los amistosos. Porque si no lo usan, si lo usan amistoso, es porque lo va a tener en cuenta. En el caso, por ejemplo, Licha no lo usó Busto, no lo usó a Prato y ya se fueron. O sea, eso también, a Beto No también, quiero ser- todo lo que no lo tuvo en cuenta se fueron. Para mí no hay nada peor que la autorreferencia, pero de vez en cuando se contextualiza. Yo les había comentado a ustedes hace 15 días que iba a pasar con los... que iba a pasar con los jugadores de Cerro. Que al final se iban a quedar todos. Todos los apartados Se quedaron. estaban, boludo. ¿Quién se fue? No me digas Alan porque lo de Alan era distinto. Lo de Alan era contrato. Jugador con contrato cambia la ecuación. Casi cerrado Thiago con Olimpia según el presidente nacional. No sé, no sé. yo creo que como ya saben que están de salida, Es que ahora no le se importa va a mucho. ahondar demasiado en todo eso. También... Es que para mí es un pecado capital no haber puesto la plata por Alex Arce. Te doy un ejemplo. No tenía la plata. Pero ¿sabes qué pasa? También si querías tirar la casa por la ventana, tenía que traer a Arce.
Eso también. Vos tenés que, o sea, ¿quién es el candidato del oficialismo hoy? No se sabe. Esa es la realidad. Hay algunos que te dicen Carrizosa, hay otros que te dicen Petengil, Petengil. hijo. Claro, siempre hablando de hijo, la Juan Carlos. A lo que quiero llegar, Ni siquiera de, No, no, de la al- oposición se sabe. posición sabes que va a jugar Rejala. Pero Rejala no puede. Sabes que va a jugar. Rejala no puede ser presidente de Cerro Porteño por estatuto. Si no lo estuvo con parte de la dirigencia. Va a ser Ariel Martínez seguramente. Sabes que está Ariel Martínez. Sabes que hay perfiles. A lo que quiero llegar. Es más, yo creo que se van a unir ahí. Te lo cuento ahora. Yo creo que Martínez y Rejala van a juntarse. No, eso obvio. Yo hubiera pensado que el candidato al oficialismo ya hubiera jugado este mercado de pases. ¿A qué me refiero? ¿Ustedes se acuerdan cuando en Argentina, más así que tiene que ver la política, pero bueno, cuando en Argentina se sabía que el candidato del oficialismo del gobierno argentino era Massa? Massa ya era el amo y señor de todas las decisiones que se tomaban Económicas. a nivel gobierno argentino, a pesar de ser ministro. Ministro de Economía le pusieron. Exacto, pero él ya era quien tomaba las decisiones porque sus decisiones ya impactaban en su campaña. A lo que quiero llegar es que yo hubiera pensado que este mercado de pases ya hubiera sido el mercado de pases del candidato a presidente de Cerro Porteño del oficialismo, que haya dado un paso al frente el Juan Carlos Petengil, que haya dado un paso al frente Carrizosa y diga, bueno, soy yo quien ya toma las decisiones, porque al final de cuentas la única manera de ganarte votos es con acciones, no solamente con palabras. Claro. Pero a mí eso es lo que me preocupa en clave Cerro, que el oficialismo tiene un nivel de dejadez ahora mismo. O sea, vos no sabes, siempre pues se dice que el último mercado de pases es el mercado de pases que te va a marcar la reelección o no. Y el mercado de pases de Cerro ahora es normal tirando a... Malo. Malo no me animaría a decir porque tampoco trajiste mucho. Trajiste al Pitbull, que está bien traído. Totín. Y Totín, que lo venía buscando hace 4 mercados de pases. Pero que al final tenés una sobrepoblación otra vez de delanteros. Si no se fue ninguno. No se fue ninguno y trajiste otro. Y Tenés aparte, 3-9 ahora. y aparte suena otra vez Thiago Caballero. No va a ir, tío. No creo que sea. Cerro tiene 4-9, Coque. Sí, por Tiene eso. 4-9. Va a Muchísimo. yo creo que va a Olimpia. Torres. Ahí el presidente de Nacional habló y Torres, Olimpia además. Araujo, Chico y Totín. 4-9. Y después tenés segundo punta Iturbe, Cecilio. No tenés un perfil de segundo punta. Y de los 4-9, el que puede jugar como segundo punta, eventualmente es Torres. Que no es 9 puro. Pero que rindió e El hizo que más goles. rindió todo. Pero rindió e hizo goles siendo 9. Es todo un tema lo del Cerro. La verdad, sí. O sea. Pero Cerro y Olimpia tienen el mismo problema ahora. Lateral derecho. Lateral derecho. Olimpia no tiene también, a no ser. Bueno, se está esperando que Morales vuelva. Olimpia ya tiene lateral derecho. Claro, todavía no llegó, ¿no? Llega después de la segunda fecha nomás. Sí. Olimpia tiene lateral derecho. Morales va a jugar en Olimpia. O sea, por- Olimpia ya cerró un lateral derecho. Por suerte ya viene jugando también. O sea, no es un Claro. lateral que viene No. fuera de ritmo. o Muchas sea, veces ya- tenés que respetar el preaviso. Sí. Claro. Estaba muy complicada la situación en Cerro. Coqui Zavala volvió ya. Esta semana vuelve Zavala. Junto a Hugo Quintana. Va a estar a disposición de Bustos por ahora. Porque Liverpool parece que quiere hacer opción de compra del pase de Hugo Quintana. Y también se está viendo lo de Zavala si se va o no. Hugo Quintana va a volver. Sí. Yo lo tengo en cuenta. ¿Cómo más tu medio con Hugo Quintana? No, esperá. No te dijo titular tampoco. Hijo, ahí te Lo tengo en pregunto. cuenta. Volante Maca lo necesita Olimpia. No, pues un volante que rompe línea. Vos necesitas gente de correr al lado de Richard. Sí. Richard es mucho más posicional. Ujú. Insacable Richard. Inamovible. Cámbiame el zócalo. Porque estamos en cerro. Inamovible. Insacable. Imborrable. Insuplenteable. Pero te puedo dar un saplé, pues llegamos 10. No, yo no juego tu chiste. Ahí está chat. No quiere Franco. Yo no juego tu chiste, vos tenés que avisar estas cosas.
Nombre por nombre. Olveira. Indiscutible. Sí. Para mí sí. No sé. Para mí no es tan indiscutible como en otros momentos. Para mí era más indiscutible siendo que no tenía arquero suplente. Ahora Versa demostró capacidad y no sabe qué va a pasar con Espínola. No, Juan Espínola. Y si Juan Espínola no vuelve a Olimpia, yo creo que Versa no le hace conversación a Olveira. Claro. Según mi parecer. Conversación no, pero sí le conversa. Para mí es difícil. Para mí es difícil que. Para vos indiscutible Olveira. Para mí es indiscutible. Indiscutible. Ojo, Claro, no. Indiscutible es que juegue bien, mal, esté en el arco igual. Ah, no. Ah, bueno, y eso estamos hablando. Para papá. mí es titular Olveira. Hoy en día es titular, o sea, por más de No vayan que. a cambiar mi pregunta, maestro. Te pregunté si es indiscutible sí o no. Ah, bueno, indiscutible Para no. mí sí. No es indiscutible. No. A mí sí, no, es como Cerro que tiene un arquero suplente de garantías. Lateral derecho no voy a hacer la pregunta porque le están cuidando el puesto a Morales. Barreto indiscutible. No, No, Capazo indiscutible. no. no. A mí sí. Capazo viene a ser titularísimo en Olimpia. Lateral izquierdo Morini indiscutible. No. Si era Zavala, sí. Medio campo. Giovanni Bogado indiscutible. Me gusta Giovanni Bogado, quiero verlo más, sí. Richard indiscutible. Y a mí no me gusta. No. Pero que le vaya a Olimpia así como le va, sí. Rodney Redes indiscutible. No. Para mí sí. Sí, Reyes. ahora está jugando bien. Para mí sí. El mejor jugador de Olimpia hace un año. Sí. Y con todo lo que trajo Olimpia, así que. Titularísimo, Redes. ¿A quién la quita para poner las redes? Y sí. Ley Samón indiscutible. Sí. Ley sí. Mm. Ley fue el mejor. Indiscutible. O sea, tenés tres indiscutibles tenés hasta ahora en el Tres. equipo de Olimpia. 3 nomás, 3 de 11, ¿eh? Y nos faltan Sí. 2 puntos nomás ya. Seba Ferreira indiscutible. Sí. Alcaraz indiscutible. Sí. Para mí Alcaraz no es indiscutible. Seba Ferreira sí tiene otro bagaje. O sea, Sí. vos estás viendo el equipo de Olimpia que viste que en los 3 amistosos paró el mismo equipo, a diferencia del lateral derecho, y solamente 4 de 11 son indiscutibles. Pero para, Te marca la duda que genera el plantel de Olimpia en este momento. pero para nosotros, por ejemplo, Richard no es indiscutible, pero para el técnico y el plantel de Olimpia sí. ¿Entendés a lo que voy? Para el hincha es una cosa y para el director No, técnico no, y cómo no, se mueve el pero vestuario claro, otro. La pregunta es para nosotros. Si Oh, lo tuviera sí. Bustos, le preguntaría si es indiscutible. Lo más seguro es que me diga que sí es indiscutible. No, lo más seguro te va a decir que sí. Yo creo que es indiscutible. La verdad, les digo acá. para Richard, mí, Richard sí. es indiscutible. Es que hoy no tenés otro aparte de Richard. Pero no tenés otro por impericia tuya, Coque. Ujú, por eso. Porque O vos sea, decidiste que sea así. El sábado, perdón, terminaba la transmisión. Saludo grande para el amigo Álvaro Aponte que estuvo, Con La ESPN, rompió. excelente. Y vos escuchabas, boludo. Y los perros en Twitter te decían: falta un central. Hace 3 semanas venimos diciendo acá en este espacio que falta un central en Olimpia. Sí. Richard se refríe, ¿quién juega? Tenés Marco Gómez y nada más. Y Marco Gómez no le tira la puerta de abajo a Richard. No, No. ni no. A no ser que tenga el Marco Gómez de 2022. Pero Pero el es mismo muy Marco Gómez que difícil. viste. Te digo Muy algo, difícil. Estás más cerca del 2026 que del 2024. Cierto. Hoy, oficialmente. cierto. Obvio. Eso es cierto, porque quieran o no, Richard Ortiz es. No hay ningún jugador que le compita al puesto. Y Olimpia no, en este mercado de pases, no buscó un jugador que le compita o por lo menos que iguale su nivel. Benito, Olimpistas. yo sé que nadie le quiere más a Ortiz. Yo tampoco le quiero, boludo. Pero, man, literalmente no tenés otro, boludo. No tenés ni otro. Es titular esto, ¿eh? No tenés otro. Chat, Olimpia quiere que así sea. Olimpia quiere que sea Richard indiscutible. Eso es lo que quiere y gusta y decide el Club Olimpia. Sí. Gusto con sarna no pica. O sarna con gusto no pica, perdón. Al revés era. Otra vez. Sarna con gusto no pica. ¿Qué les puedo decir? Pero espera. No entiendo yo. ¿Por qué ese? Me esfuerza. ¿Por qué Y se porque la- parafraseo? ¿Por Y qué? porque los perros potean. No, Richard está gordo, Richard está viejo, Richard no marca, Richard le odio. Pero Olimpia hizo todo lo posible para que Richard sea el único jugador indiscutible en el medio campo de Olimpia. No buscó otra persona. Y eso, Así bueno, que se si van a busca. putear, sarna con gusto, porque el Club Olimpia gusta a Richard Ortiz, gusta que esté en el medio. No pica, ¿qué le puedo decir? Y sí.
Pues a mí me dolió que le hayas dicho que no te gusta Richard. Me No, duele. yo no le quiero, dijo. Me duele. Y sí, pues, ¿sabes qué duele pasa, boludo? Que pero ya- Si yo fuera de extra, publicaría así. Ya no. Es más, digo cómo titularía, pero no quiero pegarte. Ya tengo, mira, te voy a contar, te voy a contar. Increíble estos periodistas amarillistas. Increíble estos amarillismo y puro. después ya va a llegar ya, así tipo la gente... Sí, tipo del que. Somos ángeles. Sí, que viene a. Es cierto que... Es cierto que. Después de salir campeón en el clausura, va a salir tu recorte en el video motivacional. Y después un gol de chilena, bebé. Está como bonito, papá. Despídense Dejate de Coque, joder, después Coque, subió Coque, no Olimpia le Media. media, ¿cómo lo banco a mi capi? Glo, glo, glo. Coque cerrista. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Bueno, vos leíste ese mensaje, así me habilita a mí a contar cómo yo titularía. No. Vos sos malo. Ya escuché, Go. Sí, se escucha todo. Figura de Olimpia Media borra Richard el equipo. Yo no borré a Richard del equipo, muchachos. Che, Franco. Y a propósito dije, no que puse... No, acá no puso micrófono. Brother, puse el micrófono. Acá no puso micrófono. Pues el chiste fue ese, boludo. Puse con el micrófono así, boludo. Así hizo. Ta, 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 ta. Se desesperó de repente, se está escuchando. Pero bien, estuviste bien. ¿Cómo es? ¿Sarna con qué? Sarna con. Richard Sang. ¿Cómo dijo Franco? El medio campo. ¿Gusto de por Franco. sarna? Gusto con El sarna. medio campo de Olimpia, Richard Sarna y pica. Qué idiota. Ay, Coque no, ni Tiquichuela no juega y opina de Richard. Bueno, Despídanse. amigo, de literalmente, yo digo cosas bien de Richard. Coque, glo, glo, glo. Digo algo mal de Richard. Hijo de puta, Coque ni Tiquichuela no juega y opina de Richard. Te la core, qué puta no. ¡Ay, que le calce! Mira, Richard. Capitán, Colo Gil. no te respetan, capitán. Vos sabés que puedes hacer mientras no te respeten. Vos tampoco respetás. Tenés que hacer lo siguiente, capitán. Capitán. dice. Capitán. ¿Tu capitán, bebé? ¿Vos no querés una experiencia nueva, Richard? No. No, no. El barrio, la olla. ¿Conocés bien? No, ni en pedo, estoy hinchando, más jamás. ¿Qué digo? Conoces bien, encima dice. Te ca- Bueno, mira, qué bien. espera, espera. Voy a decirle, te hago un negocio. Así Te dilo. hacemos un negocio. Un trueque. A vos no te Ahí están uno le respetando, acarició, Richard. le pega, A vos no te están respetando, Richard. Mira, hay un jugadorazo, un cerro que es central. Viene el fútbol Vendría bien. argentino. La rompió en Lanús. La rompió en Lanús. Y se ¿Sabe? rompió Se en va Cerro. mate. Muy bien, seguramente. No. A ver, Luciati. Ya, más ganá. Más ganá. ¿Por qué Luciati sigue en Cerro, hermano? Te juro porque se va a darle mate bien a Martínez. No puede seguir en Cerro, Luciati. Es por ser Pero terco. vos sabés que- Es por espera, terqueada yo- de la yo lo que quiero dirigencia. saber- No le salió y quieren forzar a que le salga bien la jugada. Justamente Luciatista, será. 3 partidos duró el luciatismo. el luciatismo. Yo ni le relaté el luciatismo. Está allá. Me fue allá. Amigo, amigo. Che, pero es una en serio. terquedad de la dirigencia Yo porque quiero no le salió y saber- quieren hacer forzar lo yo- máximo para que le salga. Perdón, Yo quiero adelante. saber algo, o sea, ¿qué pasa con los que son supuestamente ya avisados, que no continúan y juegan? Justamente... Y van a jugar, Go, se quedan, Go. Pero, entonces veo que onda la información. Y se quedan, boludo. Ya No, está. no, No, es que te no va. es información, boludo. Diego Martínez confirmó. Diego Martínez dio una conferencia de prensa en Ciudad del Este y Sí. dijo que sí. Así de simple, boludo. El preaviso más largo del mundo. Y juegan. Pues lo que pasa es que ni siquiera es preaviso, porque el preaviso que te comunican que te van a sacar Sí. y te tienen que pagar ni para sacarte, mi Y brother. no te quieren pagar porque ya aprendieron con Claudio Aquino y compañía. Dice a Benedetto tampoco. ¿A quién le se pagaban en esa Marcos. época? Por sindicanistas. A Beto Espínola, a Claudio Aquino. ¿A quién más le repartaban en esa época?
2-3 por ahí. Juan Patiño viene también en esa lista. Patiño, después le salió el tiro por la culata a todos Coque los perros. mañana hace pasión a partir de las 10:30 porque hasta las 11 creo que va a tener libre. Por- No, realmente ya se empieza a las 10, muchachos. así se que- le apartó Claudio Aquino por Gavilán. ¿Cómo no? Si Fabio, se ha aliado, papá. O sea, Aliado, ¿eh? Se levanta, se levanta. ¿Ya la mía? Mañana Coque hace pasión. Benedetto tampoco, Yo- Benedetto tampoco, Benedetto tampoco. Calmate ya. ¿Qué pasó? ¿En serio? ¿Cómo? ¿Está viniendo el puro? No desayuné los perros. Anina. Estoy con mate arriba de las 8 de la mañana. Estoy empezando a alucinar cosas. Tipo, ¿En serio? ¿En serio te le una pregunta? esperando un ¿Puedo rato? hacerte una pregunta? ¿Y la banana no apareció, boludo? No, nada. Ah, ¿No crees que te traiga una banana? No, ¿Eh? me voy a retirar un rato porque estoy a punto de caducar. Decime. ¿no te destruye el estómago tomar tanto mate? Lo sabremos en Yo creo instantes. que cuando cumpla 32 por allá voy a sanar. Así de on. No, así de no, sabes que estoy bien con el tema de la acidez. ¿En serio? Bien, estoy. A mí me revienta ya. ¿Cómo la te sed. revienta? Porque Sí, es un ya tipo llegué ya. grande. Y ya, yo creo que el cuerpo ya está. Ya es otro. Está en otra cosa. ¿eh? Para Eh, vos perdí importancia mundial de clubes. Eso Te quería preguntar. preguntarte. Ahora que ya no hay sudamericanos, pierde un poco de Años. No, importancia. espera, pero boludo, ¿cómo es? Palmeiras. Bueno, no, pero espera. Una Bueno. falta de respeto. Espera, que hay, porco. bueno, dije mal. De Marruecos. Que hay más pocos sudamericanos. Que hay menos. No, ¿sabes? Que hay menos. No. No. A mí ya no me gusta más tanto. Ya no veo más todos los Los partidos. equipitos que le gustan están, dicen que es el mejor torneo del mundo. Ah, sí, sí, exactamente. No, falta. Ahora viene lo más lindo. Boludo. ¿Cómo le está preguntando Espera, y haciendo espera. esa pregunta a él? No, pero esperá, boludo. Bayern PSG en cuarto, boludo. Lindo partido. Se Decimos reedita. que dijiste. A mí me chupa un huevo. Pero podría haber en Champions todos los años. Espera, porque Es un partido que podría haber todos los A años mí en Champions. personalmente, hermano, yo dije, yo di mi Pero opinión escúchame, nomás. a vos no te gusta el fútbol. No. El Partamos, Valle- no, partamos de ese punto. Vos venías acá a laburar obligado. A vos no te gusta el fútbol. Esa es la verdad. Vos sos un tipo que le gusta Wattpad, que le gusta el biribiri. Ahí está. No, pero espera. No le gusta, no le está gustando, no le gusta. No, pero Sí, espera. no. No, brother. Es un nicho. Acá, mi amigo FDR, su punto fuerte no es el fútbol. Él viene acá, tira 3, 4 sonrisas, 60.000 seguidores, bim, bum, bam, adentro. Tu fuerte otro, y está bien que no te guste el fútbol. Yo vivo del fútbol, entonces yo te voy a ver todos los partidos. Coque tampoco vive el fútbol. Ahora más no cerró ni con ninguna casa del puro y no hace más stream. Casa del Puro. Sí, claro, no conocemos entre todos. Y acá mi buen izquierdo espera el pádel. Espera, vos sabés que... Espera, te hace pádel. Te hace pádel. Los Te hace Kings. Olympia Kings. No le calienta el fútbol. Te vamos a empezar a desenmascararnos, muchachos. No, pará. Esa es la El verdad. fin de semana de relato de Todo Real esto porque por el Real Madrid nomás, ¿verdad? No, porque todo vos esto dijiste- es solo y únicamente por el Real Madrid. Vos tiraste- Yo dije, a mí no me mueve el piso un Bayern PSG a Pero esta ¿cómo altura. si el partido, boludo? A esta altura. Es el partido. A esta La final altura. anticipada. No me mueve el piso un Bayern Pero es PSG. un partidazo. ¿Cómo no Y te va a claro gustar? que un partidazo, pero- ¿Preferís ver Inter Miami Al Jalí? Pero me gusta. No me mueve el piso un Bayern PSG, no es que me importe mucho. He visto Bayern PSG miles de veces y se van a ver miles de veces Boludo. más. Pero bueno, boludo. Vos estás diciendo esto porque queremos hacer de menos ahora el título que todos los madridistas hicieron de menos todo el año. ¿Sobre qué? Hasta que el Madrid está ahí, ¿verdad? Esa fue la verdad. Pero el candidato uno no ve Real Madrid ni a palos. El candidato uno es el PSG, boludo. Pero porque está el Real Madrid no está tan, No, lo tan que- emocionado. vos le porque al bajás- comienzo no no, estaba. vos le bajás el puntaje. Uno, lo porque no te gusta el fútbol. Bah. Y dos, porque te tira mal el Barça. Y ya se eliminó tu No, 10. no es por el Barça. A mí me gusta y prefiero. tu 10. Che, qué goleada, ¿no? Pero no, hermano. No es cero, no soy futbolero, José ahora arranca el CCP. fútbol. Prefiero ver un Palmeiras Chelsea, partidazo. Palmeiras Chelsea, eso prefiero ver. Y Bueno, preferiría Palmeiras- ver un Boca algo, un River algo. ¿Qué Boca no No me clasificó mueve en el este piso ver un PSG Bayern. Y no eso vas a no ver es. con luego, boludo, si Y vas a tener claro que cosas. no voy a Claro ver. que no vas a ver si tener otras cosas que haces ahora. Y claro, si todo Claro. es radio. Y claro. Y viste, y ese no es fútbol. No te gusta el fútbol. Bueno, Decime, ¿está en tu top 3 de preocupación el fútbol? Decime la verdad. familia, Sí. Dios, patria No. y después viene el fútbol. Salí de ahí, boludo.
Vamos a un tier. Un tier de fútbol. Bueno, no de fútbol, un tier de importancia. Donde... Che, hoy está acá, hijo. Deja Hoy de romantizar está. a los sudamericanos. ¿Y qué querés romantizar, José? Romantizar al Franco PSG. Nenazo. Romantizar al PSG. Romantizar al PSG. Pero viejo, es que te gusta el fútbol. No me gusta entonces el fútbol. Y ahí está Ya matado la- No me gusta el fútbol. Prefiero ver un Botafogo, Mentira, tampoco Palmeiras ves, tampoco con... ves. Me comí todo el Botafogo, Palmeiras. Te Más comiste respeto, todo. más respeto. Horrible partido. Todos los partidos sudamericanos me di. Palmeiras, de lo peor del mundial. Pero vi, ¿qué te puedo decir? Y vi. Prefiero ver eso antes que ver un Botafogo PSG. Bueno, te hago una pregunta. ¿Preferís Ah, no, perdón. ¿Preferís Ese fue, ver ese sí un fue. Botafogo Igor PSG Jesús. o leer tu historia de Wattpad? No, Ya se una vez repeló. nomás. Es mala leche. Ya sos cirquero, Ese ya sos ya es cirquero. mala Encima va a leche. aparecer en el último capítulo. Encima él aparece. Y Pero vos vos- apareces también. pero Y ¿por qué vos vos? también Sí, apareces. bueno, está bien, pero buscate. ¡Yo aparezco! Todos ustedes atrás aparecen. Después aparece Ramonita Vera. No, después. Me mandaron otro screenshot. punto, después está que te va a decir, no, pasa que a mí yo prefiero ver, te va a aparecer un roca de la vida. Claro. Ver Rubio Ñu, Capibaré, que. Ganó que Rubio del Ñu club. ayer, ¿eh? Déjate de joder, boludo. Fútbol. El fútbol. Hoy el equipo que mejor juega este deporte es el PSG. Sí. Y no estoy cayendo en el termismo del Madrid. Del termismo del Madrid. Es el No. verdadero termismo del Madrid. El fútbol lindo lo juega el PSG, viejo, Sí. da gusto ver. Esa es la de Vitinha, tirarle la Balón de presión Oro. al otro, ¿verdad? ¿Qué? Esa es la de tirarle al otro, Boludo, el Real ¿verdad? Madrid es el club con más presión de la historia del Pero deporte. por favor, ¿vos querés que gane y porque si el Real Madrid, vos querés ver el Mundial de Clubes? Boludo. Si el Madrid no gana el Mundial de Clubes, ¿cómo sería la competencia? Y la competencia sería, para mí, el candidato uno sale del Bayern PSG. Para vos. Totalmente. Bueno. Después, el Madrid Y Hard Rock. todavía no ha competido seriamente con un equipo top. Contra el Al Hilal jugó Eso, horrible. igual pegar eso mismo que dijo Álvarez. Igual pegar el Mundial de Clubes por la emoción de Sudamérica versus Europa era la que más En llamaba la realidad no era la atención. emoción de Sudamérica, era Brasil contra el resto. Brasil contra el Real. Dejemos de decir Sudamérica porque Boca y River pasaron vergüenza en el A Mundial mí de me Clubes. gustó Boca Y Benfica, a mí por también ejemplo. me gustó Boca Alianza Lima, también me gustó. Boca Bayern fue un buen partido Sí, también para fue ver. un buen partido que si se vuelve a jugar gana 7-1 el Bayern, Bueno, boludo. ¿qué O te sea, puedo fue de decir? pedo estuvo. O sea, ayer, por ejemplo, el Flamengo se hizo los goles solo. Y el Flamengo es el mejor equipo del continente con Palmeiras. Ayer Flamengo se hace los goles solo. Ese Pulgar, ¿verdad? Chileno. Eric. El primero gol en contra. El segundo, cagada de Araújo. Después, Se cagó solo Flamengo. No, boludo, los 4 goles, 3 son errores no forzados, boludo. Y a mí me encanta cómo juega el Mengao. Yo Y yo pensé. pienso que Palmeiras va a llegar a semifinal del Mundial de Clubes, lo digo ahora. ¿Vos decís que Palmeiras le gana al Chelsea? Pero por supuesto. Y tu Barcelona no juega. Freddy, a mí me chupa un huevo el Barcelona. Ustedes no sé si entienden. Me chupa un huevo el Barcelona. Quiero hacer una pregunta, Nelson. Como si fuese que yo Me soy decís una fanático. boludez de libertad y me voy, boludo. Bien te digo. Mira, Ahí es lo está, ahí primero le que te iba a regalaste. contar. Ahí Le- está, le- lo se primero entregó. que iba a tirar. Lo Se primero, entregó. libertad competida te iba a decir. No. Te quería Bueno, preguntar me sobre el cagué la tema de pregunta. suspender los partidos. ¿Qué opinás vos? Que se suspendan tanto los partidos por mal tiempo en un país donde es sede mundial. Maga. Make America Great Again. O Maga Páez. No, Maga. Páez. Siga así, resista. MacD. ¿Qué jugador? Cada palabra que decía ayuda en la visa, hermano. Maga. Gracias, Fex. Maga Páez. Donald Trump. Fe, muchas gracias por esa sube. Ah, y a los futbolistas que Futbolistas. quieren descansar. Y pa. Le vamos a ver un torneo ahí. Lord Infantino, lucha y siga. Invente las confederaciones de vuelta. Hágalo. Y atendé, ¿viste pero quién se enojó? ¿Quién se enojó? Rafinha se enojó. ¿Qué dijo Rafinha? Nenazo. Y encima está de vacaciones, vos, Rafinha, sabes que ni la jugaste, hermano. Nenazo. Está cagado. Rafinha. Nico Williams te va a sacar el. Exacto. Te va a sacar el puesto. ¿Cómo le va a sacar el puesto a Nico Williams, boludo? El verdadero Balón de Oro es Rafinha. ¡Jorge! Ojalá le ¡Grande, saque. loco! El que tiene que ganar el Balón de Oro es Rafinha. Que le tiene que sacar el puesto. Juegan puesto distinto. No, porque no quiero que juegue después de lo que dijo. La No vergüenza. juega ese Rafinha. El Balón de Oro tiene que ser Rafinha, lo digo hoy. Gracias, muchachos, por la gente que se está volviendo a Salvo suscribir. que... Who is? ¿Quién gana el Mundial de Clubes? Vitiña tiene que ganar el balón de oro. No está tirando biribiri. Ah, para vos, Vitiña tiene que ganar el Balón de Oro. Campeón de la La mamá de Vitinha. Campeón de la Champions. Próximo campeón del Mundial de Clubes. A la pucha. ¿Vos sabés ¿Cómo vos rinde? ¿Cómo juega?
¿O Campeón no? de la Liga. ¿O no? Digo nomás, no puede pensar en un top. por Campeón lo de la menos. Copa de Francia. ¿Qué es lo que va a pasar con el Olympique de Lyon? Puede apelar todavía y conseguir plata todavía. El PSG le dio una mano. Si Rodri ganó, ¿por qué no puede ganar Vitinha? Amigo, Rodri es el balón de oro más extraño. O sea, vos hoy en día le preguntás a alguien en la calle, ¿quién es balón de oro? Y van a pensar. No, pero el Balón de Oro el año pasado... Juan Rolón, gracias. ¡Qué grande, Juanro! Permitime ser termo. Dale. Dentro de 10 años se va a decir que se va a hablar más del Balón de Oro que perdió Vinicius al Balón de Oro que ganó Rodri. Sí, Coincido. cierto. Lo que pasa, Coincido. pero igual este Balón de Oro para mí lo tiene que ganar Rafinha, termismo aparte. Lo que pasa es que el Barcelona no le va a apoyar porque el Barcelona necesita que por una cuestión De marketing. de marketing lo gane la MIN. Lamin Yamal. Ahí está el Mundial de Clubes, atendeme. ¡Epa! PSG Real Madrid la semifinal. Y la otra semifinal va a ser City Palmeiras. Te lo digo yo. Y la ¿Qué? final, Sí, y la final que quiere la FIFA va a ser Real Madrid City. Guardiola contra Real Madrid, todo el biribiri atrás. Llegamos al City, estoy podrido del City, boludo. Ahí sí estoy de acuerdo contigo. No quiero jugar más contra el City, boludo. Cada 3 meses juega Real Madrid City, boludo. Y Inventen otro el deporte. PSG también juegan siempre, boludo. No, pues vaya el PSG a mí no me gustó. Los peores. Sí, boludo. Es yo creo que horrible, los dos. boludo, es horrible jugar contra Guardiola porque Pesado. Guardiola ya te comienza a hablar. No, pasa que si vos querés ser campeón, le tira un verso al Madrid porque detesta al Madrid. Todo lo que es blanco él detesta en su vida, a excepción de sus canas. Ah. ¿Entendés? Odia el Real Madrid. Odia el Real Madrid. Entonces es demasiado rompebola. Vos todos los años el mismo. Y si nosotros queremos ser campeones, le tenemos que ganar al Real Madrid. Déjate de joder. Le detesto, boludo. Estás cagado de un Manuelito Rivera. Pero por supuesto que sí, boludo. Así, el Real Madrid le eliminó las últimas 2 veces al City, boludo. Tenés miedo, Nelson. Las últimas 2 veces el Madrid se cargó al City, pero cansa jugar. Te arruina mentalmente jugar contra Guardiola. Pesadísimo. Vos lo odiaron más a Guardiola. No, pero... Es tu padre. Gaga. Pero yo estoy diciendo que no. Yo No, y el odio a chat Guardiola dice. futbolísticamente. Le detesto. Es todo lo que no quiero ser. Empezando por pelado. Y. Que vos me venga a hablar de eso, Franco, es como para que yo me retire con efecto inmediato del programa. Totalmente. No me venga a hablar vos Totalmente. de la calvicie. Y. La verdad No que. es momento, ey. Espera, pero te pido por favor que no toque el tema. No, Una porque cuestión de ahí, respeto. ahí van a entrar en un... Porque voy a entrar en una batalla que ya supera FDR. No. Pero. Te tengo noticias, Nelson. Cambio rapidísimo. Ahí, mira, Freddy Diablo Falta poco. puso Enrique Sánchez, presidente nacional en Universo. Dice, estamos cerca con Olimpia en cuanto a la oferta que realizaron. Estamos discutiendo la forma de pago. Estarían comprando el pase de Thiago Caballero y nos quedaría un porcentaje del pase para una futura venta. Mira vos. Me gusta. A mí también, yo creo que estaría bueno. La verdad. Para eso te fuiste allá, para conversar con el presidente Enrique Sánchez. Nosotros conversamos mucho con el presidente Enrique. No hablé Sánchez. yo, hoy no hablé yo. Ah, hoy no te tocó. No puede ser todo. Qué jugador sea. Nelson Guardiola. Julio Enciso, ¿alguna novedad? Pregunta Gaona. ¿Hay alguna novedad de Julio Enciso? Españoles. Y ayer vi un video de Nelson Fútbol Inter. Rivera. Galatasaray. Te sigo siempre, ¿eh? ¿Bombazo? ¡Epa! ver. ¡Epa! ¿Cuál es? Lo tira. Ale. Ojo. Messi quiere salir del Inter Miami, dice. Tiene contrato hasta diciembre. ¿En serio? Estaría lindo que juegue en el Barça los últimos 6 meses y se retire en el Camp Nou. Argentina. No, en Argentina Yo es no imposible. creo que se vaya a Argentina. Es imposible. Sí, Messi es el 10 del Barça, pibe. No, Además, te voy a contar no algo. sé, pero me gustaría Seguime. Argentina. Seguime. Esto es data. Ojo, Tenés data anotalo. de Messi. Anotalo. Tengo data de Messi. Anotalo. Y te lo cuento hoy, ¿Tenés data de Messi? ¿Y su futuro? Ansu Fati se fue del Barça, ¿verdad? Sí. Por ende quedó el dorsal 10 libre. Sí. Libertad pura. Lamine Yamal puso en su historia mi número, mi historia. Con el número 19. Lamine Yamal no va a cambiar el dorsal. Y subió una historia de Maradona Y con la después 10. cambió el texto. Lamine se va a quedar con el 19. Y el dorsal 10 va a quedar libre. En enero, Lionel Andrés Messi Cuchitini jugarán en el Fútbol Club Barcelona. Se retiran el Camp Nou con su estadio, con su gente.
como debe ser. Como Henry hizo. Porque las leyendas deben retirarse a estadio lleno en sus casas. Como hizo Henry con el Arsenal, una cosa así, de venir así unos 6 meses. Por supuesto. No, Henry sí que se fue 2 meses nomás luego. 2 Porque era meses. el tiempo entre una Major League Soccer y otra. ¿Vos estás seguro de lo que estás tirando? Esa información. ¿Es para clip? Sí, claro. Ya se fue ya. Se fue ya. Messi se retira en el Barça. Es más, Como hizo Roque. me animo a decir, no sé si es que se va a retirar, pero para mí va a volver a jugar en el Camp Nou, juega el Mundial y después puede jugar unos 6 meses en Rosario. En Rosario, específicamente en Newell's. ¿Es indiscutible el Barcelona hoy en día, Messi? No indiscutible, no, pero va a jugar y se va a retirar a estadio lleno como se merece Messi. Totalmente. Y como El bicho se no fue lo en hará. su momento Cristiano, no. Cristiano se fue campeón de la Champions, boludo. ¿Qué más quiere que haga? Y como no sé. De por ahí le faltó Te morís una porque de- vuelve a Cristiano al Real. Ya no. No, va. Que juegue el partido de leyenda y me voy a ir, me importa, pero si vuelve a vestir de blanco voy a ir. Me voy a endeudar si hace falta. Pero ya el partido de leyendas. Ya no le da para jugar en el Real Madrid. Para mí la única posibilidad hubiera sido que juegue el Mundialito de Clubes, pero Sí. no se dio. Pero yo creo que el Barça y sobre todo Laporta está en deuda con Messi. Porque le Sí. prometió renovarlo y no lo renovó. Entonces yo creo que va a hacer el esfuerzo. Y yo creo que Messi va a jugar 6 meses en el Barça. Van a tener la fotito maravillosa de Messi dándole el 10 a Lamine Yamal. Lágrimas en vertical. El Camp Nou despide en todo lo alto al jugador que lo hizo aún más grande al Barça. O sea, vos estás diciendo que Messi se retira en breve. Después del Mundial. No. Acá, no. No, acaba de decir que podría jugar el mundial y después unos 6 meses más. No. Dije, ay. Sí. Deme, se Sí, quedó sí, rojísimo, fíjate, bro. Es la Sí, tercera vez hermano. que hago. Reitero, yo creo que va a jugar en el Barça 6 meses más. Y después va a jugar en Newell's. Che, me preocupa. Ese No, boludo está tranquilo. sangrando. Boludo. No está sangrando, boludo. A ver. Mirá, porque. Está sangrando, mirá hacia men. allá. Está sangrando, está sangrando, está sangrando. Qué bien cabeceas al micrófono. Sí, claro que sí. Eh, Ay, sí, boludo. Lo de Sosa ya confirmado al Palmeiras. Está todo encaminado. Todo encaminado. Se retira en libertad. Seguimos trabajando. Que bien cabeceas al micrófono. Hay audios, mi querido Benca, 0986 15 21 80. Escuchemos los audios. Franco prefiere escuchar el último disco de Karol G y ver sus videos antes de ver el partido de París-Bayern. Termo. Con tu hermana encima. Ridículo. No, ey, ¿qué te pasa, boludo? No, le voy a picar. Dale al siguiente, adelante. No, boludo, pará un poco. Todo ahí, Marquito, Franco, ¿Puedes frenar Coque. el audio? Bueno, yo como fanático de poco. Guaraní quiero dar mi opinión respecto a lo de Gustavo Vargas y a Espera un ratito. Pero yo que escuché su opinión de No, Gustavo pero Vargas vamos a y... escuchar, vamos a escuchar. Dijo acá, Nelson, ¿alguna vez viste lágrima en horizontal? Y cuando llorás acostado, ¿cómo haces? Cierto. Siempre. Calcula. Alexis Cantero a Olimpia. Para mí realmente salió ganando. ¿Qué te pareció en el estudio? Como tanto ahí, Pero eran por uno. Marquito, Franco, Coque. Bueno, yo como fanático de Guaraní quiero dar mi opinión respecto a lo de Gustavo Vargas y Alexis Cantero a Olimpia. Para mí realmente salió ganando Guaraní. Yo no sabía que Olimpia pagó 2 millones de dólares, pagó. Y encima otra vez 50% por el tema de Diego Fernández. Porque para mí Alexis Cantero yo creo que es un buen lateral izquierdo. Creo que le puede llegar a funcionar a Olimpia, pero Gustavo Vargas realmente muy decente realmente su campeonato. Este año la apertura y el año pasado creo que tuvo así momentos buenos, pero realmente yo no creo que sea así un súper defensor. El partido que le mató creo que fue el partido acá de Boston River, que vino a ganar 5-0. El tipo no podía defender, una jugada no podía defender. También hubo un partido que creo que le mató, que fue el de Ameliano, que a los 2 minutos Ameliano le estaba ganando 2-0 a Guaraní. Y yo creo que eso fue lo que hizo que la dirigencia ponga en venta a Gustavo Vargas, porque es muy inestable. Hay partidos que juega bien y hay partidos que es malísimo. Y yo no sé si en Olimpia va a funcionar. Voy a dar mi Espero que opinión. sí, pero la verdad que no sé, es muy inestable Gustavo Vargas. Y para mí salió ganando Guaraní en la negociación. Te digo lo siguiente.
Alexis Cantero y Vargas son los jugadores con más minutos en toda la temporada de Guaraní. Son los titularísimos, indiscutibles, más importantes de Guaraní en esta temporada. Son los jugadores que más minutos en todas las competencias tuvieron. Alexis Cantero y el señor Vargas. ¿Sale ganando Guaraní? No sé. ¿Por qué? Yo entiendo que hayan pagado 2 millones, pero es para el saneamiento del club. No es que vos vas a invertir en fichajes. Eso va para gasto del estadio. Evidentemente. Eso va para gastar en el estadio. Y si necesitas sanearte económicamente, no es que vas a traer fichajes de vuelta. Claro. Pero igual lo de Ameliano y lo de Boston River juegan 11 jugadores, no juega solo Vargas. Y eran jugadores indiscutibles en Guaraní. No sé si sale ganando tanto Guaraní. En No mi sé. parecer. Gustavo Vargas, según Transfermarkt, vale 1,5 millones. Alex Alonso, vos sos un hereje. Sos Si lo un vendés- diminuto, sos una hormiga. Yo con 2 clics te elimino tu existencia de este canal. ¿Por Así qué? que respete. ¿A quién le decís eso? Respete al dictador. Que no está en Nelson ahora. A Alex más le dio. Alex Y Alonso. Pepa Alexis Cantero y Pepa es con doble P, la segunda y P. Gustavo Vargas valen lo mismo, 1,5 millones. Yo creo que el 100% del pase sería 2 millones, me imagino, ¿verdad? Por eso es que se dice que se pagó 1 millón y 1 millón. Claro. Más el 50% del pase de Diego Fernández, que el otro 50% también corresponde a Olimpia. O sea, el punto es... No, perdón, 25 a Olimpia y 25 a Luque. Bueno, el punto es que para mí es acertado la contratación de Vargas. ¿Por qué? Porque Olimpia no tiene centrales. Y Vargas va a jugar de central, no va a jugar de lateral. Obvio que Lastimosamente, para Bustos ponerlo al chico Baruja no fue bien visto para él contra Racing. Pero yo creo que él va a jugar de central al lado de Capazo. Y creo que así como Junior Barreto tuvo su mejor versión al lado de Capazo, yo creo que va a tener también Vargas su mejor versión al lado de Capazo, ojalá. Y a mí me gusta, eso sí, estoy de acuerdo con Cantero. Cantero es un tipo que entra, obviamente no llega al nivel de lo que es Zavala, pero dentro de todo me gusta mucho la actitud que tiene y el huevo que pone. Entonces yo creo que Y son no te contrataciones ocupa- que... No te ocupa El espacio extranjero. Claro, no ocupa el cupo extranjero. Y aparte, ¿sabes qué pasa? Que todos los jugadores que trajo Olimpia son todos jóvenes. Eso es Todos lo más son importante. A diferencia de torneos. A Eso es lo No, más diferencia importante. es que vos en el torneo pasado traías, Prato, sonaban nombres pesados, pero ya con mucha edad. ¿Entendés? va a poder Y vender ahora- a Olimpia después de mucho. Sí, Olimpia está armando una base pensando en vender. Eso, en que vender perdure. bien. ¿Entendés? Imagínate, Alexis Cantero la rompe el año. Somos campeones. Sí. El año que viene tenemos una Copa Libertadores decente. La rompe Alexis Cantero y después te viene una oferta de 4 millones por él. ¿Entendés? O Claro, y 5. Guaraní también apuesta a eso por el Claro, porcentaje, ¿no? Obviamente, por eso también. O sea, hay muchas cosas. Es una que- vidriera Nacional también, diferente tener- Nacional tener- también, con Tiago diferente. Caballero que habló recién. Es muy diferente Tiago la y Gustavo, vidriera. Gustavo que tiene ofertas de Portugal, nada más y nada menos. Gustavo Caballero. Pero bueno, hay que ver cómo va a terminar esta cuestión. Para mí es acertado lo de Gustavo Vargas, también lo de Alexis Cantero, porque con Cantero estás solucionando un problema que es la posible ida de Facundo Zavala al fútbol árabe. Cualquiera. A cualquier, A cualquier fútbol. fútbol. A cualquier fútbol. Y Gustavo Vargas, muchachos, ustedes están haciendo mal, están juzgándole porque jugó de lateral contra Racing y sus partidos en Copa Sudamericana y en la Copa local demostró que es un buen central. Imagínate estando bien acompañado. Si Capazo, bueno, Capazo yo le pido que se ponga a punto también, ¿verdad? Porque se nota que no estaba al 100, pero obviamente hay que estar a punto. Venía a no jugar también. No jugó nada en Vasco da O Gama. Vasco da Gama. Jodido. Hay más audio, mi querido Benja. Para escucharlos en estos momentos. Buenas vacaciones, tío, ¿qué tal? Hoy juega Hola. nuestro equipo, Marcos, los Olimpia Kings. Vamos. Bien. Bien. Apenas muchachos, ¿qué tal? ¿Qué haces? Yo quería opinar por el partido de Olimpia. Todavía, Rafa. Realmente tengo miedo de este Olimpia porque impresionante cómo jugó contra Racing. O sea.
El Tutu Vara hizo un golazo. Ferreira, otro golazo. No, este clausura Olimpia se viene con todo. Olveira. Te estás jodiendo. Hasta toda la pelota. Estoy temblando. Demasiado miedo le tengo a Olimpia en este año. O sea. Apenas muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Yo quería opinar por el partido de Ya Olimpia. habló y el el mismo mismo- se reenviado. Igual, saca, tampoco es para explotar 12 por 1. Mira, sacaría, vos jugaste ese mismo Saca. día un amistoso y perdiste contra Triniense, Cerro ni Olimpia, están para tirar Saca. bomba a nadie. Dale, Saca, querido. ganame un clásico, saca. Ganame un clásico primero y después temblá. No es lo clásico. El Sí. tema es el siguiente. Cerro Porteño tiene que enfocarse a no hablar tanto y jugar y ganar por lo menos una copa local. Porque mucho biribiri, mucho Marcos. habla. Se habla mucho y no... Ay, tu carnet se cayó. Tu carnet. No, pero no es Carnet. eso, mi querido Franco. No es eso. ¿Sabes por qué? Porque el mismo Cerrista está cansado. No, hoy estamos cansados, Y es bueno, cierto. entonces, al pedo es Pero le burlarse. putean, no le putean, hincha, putean a la presidencia si le va a putear. Y claro, no, a lo que voy nomás es que a eso tienen que dedicarse Cerro Porteño, porque cuando sale a hablar Zapá, cuando sale a hablar los directivos de Cerro Porteño, hay una novela incluso armaron ellos. Y después, o sea, en lo futbolístico deja mucho que desear Cerro Porteño. Y esperemos ahora, porque mirá, tenés 4 delanteros. ¿Qué vas a hacer con tantos delanteros? Y después si uno no te sirve, no sé, estás gastando plata por Chico da Costa. El presidente tiene la confianza en Chico, que y bueno, también quiere justificar la plata que se gastó, ¿no? Pero dice, ¿por qué Coque tiene? No es No, eso. Juan Thiago Caballero de los Perros para mí un Sí. buen prospecto. ¿Sabes lo que pasa con Thiago Caballero? Y en esto insisto, es que Thiago Caballero no mide su temperamento. Explota muy rápido. Polvorita. Es polvorita. Te Es puede polvorita, ca- pero como... Te puede cagar un partido si no mide sus emociones. Exacto. Entonces, Thiago Caballero, si mentalmente y psicológicamente se prepara para afrontar lo que será el clausura, va a ser una pieza fundamental en Olimpia. Yo sé que me van a decir, no, pero no hay espacio para él, pero bueno, de recambio, que te cambie. Porque ¿hace cuánto no vemos un jugador que entra y te cambia el partido? Hace mucho que no vemos un jugador en Cerro ni en Olimpia que entran y son explosivos y te cambian completamente el panorama del partido. Yo creo que Thiago Caballero puede cumplir ese rol. Y ahí Yo creo que- tiene más expulsiones que goles. Y por eso te estoy Gabriel. diciendo, por eso ¿Por te eso? estoy diciendo. No, Il Black. Vos sabés que yo también vi ese tweet Il Black, ¿eh? El de Thiago Caballero que decían que se estaban peleando ahí si era Cerrito Olimpista. Ya había sido Luqueño. Luqueño. El tema es... Mirasol no se va por encima. Mañana llega a nuestro país su coordinador técnico Paulinho. El mismo pide reunirse con el presidente Zapac y ver la posibilidad de que sean a Chico da Costa. Si ellos se mantienen con la primera oferta presentada, Chico no se va. Pero su presencia en nuestro país quiere decir que pueden mejorar la oferta. Vamos a ver qué proponen, dijo una fuente hace minutos. ¿Cuál es la fuente? La gran jugada, dice. Ah. Bueno. ¿Vos lo vendés a Chico da Costa? Aproveche. No, pues no lo van a vender. No, pues lo vendés, te pregunto. Vos estás jugando el modo carrera de Cerro ahora. Te llega una oferta de Mirasol por Chico da Costa. ¿Lo vendés? Pero Mirasol no le quiere comprar a Chico Acosta, amigo. Mirasol le quiere prestar. Mirasol solo quiere préstamo. Ese fue el tema con Mirasol. Y se ofreció a pagar todo el sueldo de Chico da Costa, que no ha de ser poco. ¿Verdad? Pero es un activo del club y te salió $2 millones. Vendele si le van a hacer algo, no le vaya a prestar. Y después los perros te van a decir, no, pero el fútbol brasilero es una gran vidriera. Y bueno, puede ser tan. No Ahí- sé qué te puedo decir. Respondiendo a tu pregunta, Raúl, él está en 12 de junio. ¿Quién? 12 de junio, Gustavo Peralta. ¿Quién le ha gustado Peralta? El mudo. Ah. Mudo. El El sordo mudo. Él, por ejemplo, terminó su contrato con Olimpia el año pasado y se fue libre a 12 de junio. Él estuvo en Olimpia, fue cedido a 2 de mayo y de 2 de mayo volvió a Olimpia para terminar su contrato y irse libre a 12 de junio. Está ahora Gustavo Peralta. Ahora, justo me fijé ahora en... Y si vuelve Checho Coque y Chichi, Colombia. No.
¿Por No, qué? no, tiene Luca Romero, muchachos. Luca Romero. Bueno, ojalá Luca Morales. Romero también. Lucas Morales, muchachos. Lucas Morales. Mirasol le quiere prestar a Chico Acosta. No, Sí. prestar no. Mirasol quiere Él dice quiere que por llevarlo, préstamo. ¿verdad? O No, creo que es por... por préstamo. préstamo. Préstamo con opción de compra, me imagino. Y no sé, se No, ofrecen a préstamo. pagarle el sueldo. Préstamo nomás. Ah, claro, quieren pagarle el sueldo. Entonces sí, yo Yes. creo que va a ser un préstamo nomás. ¿Y sí? ¿Cómo sale hoy Olimpia aquí, Coque? Y así lo está vos. Ya jugaba Y yo fútbol, creo que va a sé. ser Bicho Chipinti, va a estar Titi Rivero. ¿Cómo que Titi? Titi Titi Rivero. Epa. Liverpool. Coates. Coates. Poneme primero, con C. Sebastián Coates. Ahí está, Sebastián. Coates. Bueno, Kovacic. Kova. Con B. No, Con K. con K. Kova, ahí está. Ahí está, Mateo. 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 Kovacic. Bien. Martina. Croata del Milan. Kramaric. 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 Con K. Andrés Sterling. Kramaric. Ahí está. Sterling. ¿No? No, Kramaric. Kramaric, El otro, ¿cómo era? Kramaric. No, es Kramaric. Yo pensé que Kramaric estaba en el... Jovic, perdón. Jovic. Ah, Jovic, sí. No, pero él es serbio. Ah, ¿Eh? sí, cierto. Él es Redick. serbio. ¿Y quién era el no es Kramaric? ¿Cómo es? Rebic, ante Rebic, Rebic. perdón, ante Rebic. ¿Balotelli? Liverpool, Milan. Sterling. Milan, Y poner ante Rebic, Rebic. con B corta. No es Rey. Con B larga. Larga. Perdón. No, ahí está. Él sí. Ante Rey Sotala. Sterling. sí. Ahí dice el chat. Sterling, Sterling. Liverpool City. Sterling. Sterling. Ahí está. Raheem. Raheem Sterling. Croata. Ahora sí, Sevilla City, Nolito. Nolito. Ponle por Guedes. Guedes. ¿De dónde? Gonzalo de. A ver. Pero Guedes jugó en el... ¿Sabes dónde jugó? Guedes. Él no jugó en el Valencia, amigo. No era Sevilla, Valencia era. Valencia. Ah, claro, cierto. Sí, Navas también, Jesús Navas. Bien Benítez. Jesús Navas. No, ahora porque es una no, ahora no. Espera, Sevilla. Ah, yo me estoy confundiendo. Ay, claro, me estoy confundiendo. Sevilla, Milan. Chile Inmóvil jugó en Sevilla, pero no en el Milan. Asilo. No me acuerdo, no, estoy tratando de pensar. Markovic, dice. Suso, dice. Markovic. Fex. Markovic. Vic. No está. Suso, dice. Suso. Suso No, puede ser. espera. Suso. Carlos Vaca. No, pero Suso. Carlos Vaca también. Suso. Bien. Suso. No, Suso. ya está. Ya. Suso completó Vaca. Bueno, Sevilla Sporting, ni idea. Ahí dice Markovic, dice para Sporting Croacia. Pero no está Markovic. B corta. Jager. No, pues Jager no es. Él no es danés. No, pero era a Milan, Sevilla también. Ah, mira, Sevilla. Marco Livaja. ¿Livaja? Y no es Pío Marco Acuña. No. ¿El huevo? Acuña. Juega Acuña, Sporting, A ver, Sevilla. ponemos Marco Acuña. Puede ser. Acuña no me escribí. Acuña. El huevo. Acuña. Marcos Acuña. Acuña. Sinio, Marco Acuña me iba que futuro. Acuña. No, Acuña. No, es Acuña. 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 Ahí está, Marco Acuña. Sí o sí. Sí o sí lo. Sí, bien. el huevo. Bien. Bien, ¿cómo jugó? ChatGPT. Pranjic. ¿Qué más? ChatGPT, pero. Sporting Lisboa y. Pranjic, busca un poco. Pranjic. Pranjic. Perea. Pranjic. Ahí está. Daniel Bien, Pranjic. ¡Año! Bien, chat. El chat, Bien, el bien, chat, bien, el chat. Otro, rápido. Último. El chat, el chat. Ese top. Último. Kokevic. Kokevic. Ahí está, Verón. La brujita. Saviola. No, bola. ¿Qué dice usted? Beckham. Pone un poco.
Beckham. Ahí está, David. Van Bommel. Serie A sí o sí. Lazio. Messi, dice los perros. Messi, dice los perros. Van Bommel. No. Los perros, dije, tranquilo. No. Van Bommel. ¿Van Bommel en qué jugó? ¿Van Bommel tuvo Arsenal? No. Milan. Puede ser Van Nistelrooy. Sí. Van Uy. Nistelrooy. Ruth Van Nistelrooy. ¡Ah, no! ¡Pablo! Chau, chat. Nos vemos, señores. Nos vemos mañana. Programa. Mañana tenemos Chau. programa 1 hora, ¿eh? Ojo, a la 1 arrancamos y después, tíos, por la noche. Nos vemos. Chau. Chau.